actuar. La medicina natural le sirve para solucionar problemas de colon inflamado y también infecciones. Le decimos cuál es la vacuna que se recomienda para la influenza según la edad, desde bebés hasta mayores, y en qué otros factores fijarse. Con la técnica adecuada usted doblará los paños y la ropa de cama y le quedará más espacio. Prepare un arroz a las 3 carnes. No solo es de rico, sino que si le sobra lo puede guardar y conservar muy fácil. Información útil para toda la familia. Quédese con nosotros. Hola, muy buenos días y bienvenidos. Es un placer recibirlos en nuestra casa y desde ya desearles un felicísimo día, que Dios los bendiga. Y arrancamos hablando de algo que quizá ya esté quejándonos a muchos, que son los zancudos, los bichillos en esta transición a la época lluviosa que empiezan ya a molestar. Y bueno, queremos ponerlos en jaque, pero también cuidarnos en este tiempo. Así que hoy recibimos al doctor Rodrigo Marín. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Buenos días a ustedes, de verdad, y gracias por la entrevista. Doctor, ¿cuáles son las plagas que nos aquejan y que pueden causar realmente más daño a la salud en este momento? Vamos a ver, a nivel mundial, los mosquitos matan a más personas que las guerras, que el mismo ser humano. Los mosquitos. Así es. La malaria hasta hace poco, sí. Y cuando digo hasta hace poco, es 5 años, mataba a 3 millones de personas al año. Hoy, gracias al esfuerzo de muchísimos países, incluido Costa Rica, pues la malaria ha disminuido considerablemente. Hay en otros países o en el continente africano que todavía siguen muriendo muchas personas por malaria. También hay otras enfermedades, por ejemplo, como el dengue, chikungunya, zika. Dengue histórico en Costa Rica desde el año 1993, el caso del chikungunya desde el año 2014, y el Zika del 2016. Es decir, esas serían las principales enfermedades que te podría contar. Ahora, cuando hablamos de que pueden matar y que nos pueden evidentemente enfermar, ¿cómo nos enferman, doctor? Vamos a ver, el dengue puede dar un shock, es decir, un shock distributivo, es decir, puede ser de una enfermedad prácticamente asintomática hasta una enfermedad mortal. De hecho, en Costa Rica han habido más de 1.000 casos graves de dengue, bueno, de hecho, más de 20 fallecidos. Exacto. Históricamente, desde el año 1993 hasta la fecha, hemos tenido más de 350.000 casos, lo cual es una cifra importante comparado con cualquier otra enfermedad. Ahora, ahí tenemos el dengue y luego también el más peligroso, que es el dengue hemorrágico, que es, ¿verdad? ¿Una persona con dengue puede pasar directo a dengue hemorrágico o son dos cosas diferentes, doctor? Vamos a ver, hoy incluso la palabra dengue hemorrágico la tuvimos que cambiar, le pusimos dengue grave en este momento, que es como es decir, antes fallecían personas que no tenían hemorragia, por decirlo de alguna manera, sí. Y morían de encefalitis, de pericarditis, y eran relacionadas con dengue. Entonces le cambiamos simplemente el nombre y ampliamos mucho más las causas por las cuales pueden morir o pueden fallecer personas por dengue. Hemos repetido nosotros hasta el cansancio, ¿verdad?, en los medios de comunicación sobre esas llantas que dejan o esos diferentes lugares en nuestros hogares donde se almacena agua. Si nosotros vemos vecinos que realmente no tienen estas bases en la higiene, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Históricamente en Costa Rica, los principales sitios de cría han sido las llantas, como usted dice, que tienen un tema importante. Es decir, las llantas se comercializan en Costa Rica alrededor de 2,5 millones de llantas al año. Estas 2,5 millones de llantas al año se pudiesen darle un destino final adecuado. Eso es para comenzar por ahí. Pero muchas veces cambiamos las llantas de los carros para evitar un accidente, por decirlo de alguna manera. Pero nos las llevamos para la casa. A pesar de que hay una ley que dice que toda persona física o jurídica que comercialice llantas debe llevar esas llantas o debe dejar las llantas. Es decir, uno puede entregar las llantas a esa persona. Es decir, no sé, en una empresa X uno cambia las llantas y le deja las 4 llantas viejas. Claro. Primero porque las cambiaste para evitar un accidente. Ya no sirven, supuestamente. Y si te las llevas para tu casa, ¿para qué vas a hacer? Claro. Es decir, ya diste el paso al frente, ya cambiaste las 4 llantas. ¿Para qué llevarte las 4 llantas nuevamente a la casa? Las llantas comienzan en la cajuela, después las bajas a la cochera, por decirlo de alguna manera, y terminan en el patio. Y siguen siendo en Costa Rica los principales sitios de cría. Eso es lo primero.
Los segundos criaderos más importantes en Costa Rica siguen siendo los tanques y los baldes. Es decir, tenemos algunas localidades que tienen problemas de abastecimiento de agua de forma permanente y eso trae consigo que las personas lo hagan. Es muy fácil evitar que estos dos criaderos sean criaderos de Aedes aegypti. Una, los baldes los lavamos todos los días, es decir, usamos el agua y los lavamos todos los días. Y los tanques hay que taparlos o restregarle por encima de la superficie del agua. Es decir, no la superficie del agua, sino en las bordes del tanque, por encima de la superficie del agua. ¿Por qué? Porque los huevos se pegan en esos lugares y pueden estar ahí hasta un año. Y pueden ser perfectamente viables posterior a un año. Híjole, y casi que ni los vemos, porque casi si están para arriba, son tan pequeñitos que casi no los vemos. Es decir, ya tiene que ser una vista muy aguda o una persona que los haya visto mucho acuciosa, para estar seguro. Luego son cosas que tenemos dentro de la casa. Floreros con agua. Es decir, la mayoría de las plantas no necesitan vivir en agua, necesitan vivir en tierra. Pues sí. Entonces, y muchas personas tienen flores o plantas naturales, plantas en agua. Sí. Si las cambiamos no hay problema. Sí. Pero si no las cambiamos, como las he encontrado en muchos lugares, pues ahí tenemos un sitio de cría importante. Los bebederos de animales. Hay veces que luchamos y queremos muchísimo al perrito, incluso muchas personas erróneamente hasta duermen con ellos. Pero no le cambian, es decir, el bebé, no le cambian el agua al perrito. E incluso no le friegan el recipiente del bebedero. Y eso es un sitio de cría importante. Y cuando digo perrito, hablo de gato, hablo de mascotas, de cualquier mascota. Y luego están las chatarras, línea blanca, la chatarra mecánica también son importantes, las canoas son importantes en Costa Rica. Entonces, ahí están los sitios de cría más importantes de Costa Rica. Si los resumimos, decimos que el 90% de los sitios de cría de la Aedes aegypti en Costa Rica están dentro de la vivienda y son 100% eliminables. Si hay una enfermedad en este momento que es combatible y eliminable, son las transmitidas por Aedes aegypti, porque la Aedes aegypti vive dentro de la casa. El tema es que no somos capaces de destruir los criaderos. Por ejemplo, en esta época en que muchísima gente está dentro de la casa, tenemos un aumento de casos de dengue y tú dices, qué raro. Qué raro, porque deberíamos estar haciendo supervisión y eliminándolo todo. Mucha gente dice, me estoy aburriendo en casa, pues con solo 10 minutos a la semana que le des la vuelta a tu casa y a tu entorno inmediato, pues seguro le das un golpe mortal a la Aedes aegypti y a la dengue. Bien, tenemos consultas de nuestros televidentes y Emilda Sánchez nos hace la primera. Ella nos consulta desde Alajuela. Sector de La Candela, y me gustaría saber cuál es la diferencia entre un zancudo normal y un zancudo del dengue. Un zancudo normal y uno del dengue. Vamos a ver, el zancudo del dengue, por decirlo de alguna manera, que su nombre es el Aedes aegypti, es un mosquito negro, más oscuro, y que tiene unas pintitas como blancas en las patitas y en el cuerpo, y que, por tanto y por consiguiente, le parece como una cebrita, por decirlo de alguna manera. ¿Esos qué son, Doc? Ese es un Aedes albopictus y ese es un Culex. Bueno, tendría que verlo bien, ¿no? Pero, es decir, este es un Aedes que no es el Aedes aegypti, pero vamos, es familiar. Como puedes ver, tiene las patitas y el cuerpo con líneas blancas como una cebrita. El Culex es un mosquito que es el mosquito común, por decirlo de alguna manera, que vive mucho en las casas, pero hay muchos. El Aedes aegypti es como más territorial, vive más solo. Es decir, en una casa pudieses encontrar entre 3 y 5 mosquitos Aedes aegypti dentro de la vivienda. Culex ves muchos más. El mosquito Aedes aegypti es tan inteligente, pero tan inteligente, es decir, cuando digo inteligencia no me lo vayan a tomar mal, que pica hasta por lugares que uno no se da cuenta. Es decir, es más silencioso, no hace tanto ruido. Como el ruido de los zancudos normales. No hace tanto ruido como el Culex. Y normalmente sus lugares que más le gusta picar son los lugares, es decir, los codos, la parte de atrás, los tobillos. Exacto. Entonces, es un enemigo bien preparado. Ahora, ¿se alborotan a cierta hora del día? Porque o es que uno lo siente, porque yo calculo que como en la tarde, ¿verdad? Cuando va cayendo la noche, siento que se alborotan, ¿o no? El Aedes aegypti es más, tiene un hábitat más diurno, es decir, es más diurno. Si bien es cierto, en estudios internacionales se habla de que la tasa de picadura es mucho más de 5 de la mañana a 7 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche, la verdad es que su tasa de picadura es diurna, es como más diurno, es más de caza, vive en los criaderos de la casa,
y se mueve adentro de la casa donde puede reposar después de alimentarse. En cambio, el Culex vive fuera, generalmente, y viene a casa, pero viene en grupos, por decirlo de alguna manera. O sea, atacan, y cuando sale uno como a la terracilla, donde hay zacate, que siente que hay como Casi. más, ¿o qué son? Casi nunca son Aedes aegypti. Ok. El Aedes aegypti está en la casa, Dentro. está, pero es tan silencioso, es un enemigo más difícil de ver. Bien, nos vamos para Pocosí porque Ariana está queriéndonos hacer una consulta. Arianka, adelante. Buenos días, doctor Marín. Mi nombre es Arianka, soy vecina de la comunidad de Guapiles, Pocosí, en Limón. A lo largo del año, la cantidad de zancudos que habitan en este lugar es impresionante, y más en esta época. La gente no colabora a veces con lo que es la limpieza de las canoas y criaderos, ¿verdad? Y la municipalidad ha hecho en realidad muy poco, ya se ha ido a conversar y se ha ido al Ministerio de Salud. Ya habían venido a fumigar una vez, hace muy poco tiempo, pero fumigaron solamente 2 casas, donde estuvo el caso y la casa de al lado, que era donde estaba la mayor concentración de criaderos. Después de ahí, alrededor de la comunidad no volvieron a venir, no volvieron a ni siquiera tener contacto con nosotros. En la calle donde yo vivo hay mucho niño, mucho adulto mayor. Por consiguiente es muy complicado muchas veces que ellos mismos puedan hacer sus hogares, ¿verdad? Sus techos. Hay lotes con zacate bastante crecido. La municipalidad inclusive quitó los camiones de reciclaje de la zona, y ahora más, ¿verdad? La situación con todo esto se ha complicado. Hay zancudos por todo lado, ya no hay repelente ni dispositivo para repeler los zancudos que nos logre ayudar. Que tenga buen... Gracias, Arianka. ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, saludos de verdad, Limón. Es una provincia que le tengo muchísimo cariño. Vamos a ver, el trabajo es de todos. Si bien es cierto, los principales criaderos están dentro de la casa, pueden haber también sitios de cría en lotes baldíos. Hay que trabajar interinstitucionalmente. Tenemos que trabajar, no solo es un tema del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, a la que le cae en su gran mayoría la atención de casi todos los casos, sino es un tema de la municipalidad, del Ministerio de Educación Pública, de otras instituciones públicas y privadas, del AIA. Es decir, si no llega el agua correctamente a las casas, la gente va a acumular agua. Sí, claro. Si el agua llega, pues no tienes problemas. Es decir, este es un tema de todos. ¿Ok? De todos. Sí quiero referirme a que el 90% de los sitios de cría, como decía anteriormente, están dentro de la vivienda. ¿Ok? Dentro de la vivienda. Es muy poco los casos o muy poco los criaderos que nosotros encontramos en lotes baldíos. Es otro tipo de mosquito. ¿Ok? Aunque sí pudiera haber, es decir, cuando hay densidades vectoriales altas, pudiese haber perfectamente Aedes aegypti o incluso el Aedes albopictus, que es como más selvático o más rural, por decirlo de alguna manera. También puede haber en Costa Rica perfectamente, en algunos lugares como ese. Pero de todas formas me voy a llevar la denuncia, ¿verdad? A ver qué podemos hacer. La pregunta es la siguiente: si en mi comunidad veo, ¿verdad?, que algo así está pasando, ¿cuál es el primer paso? ¿A quién recurro primero? ¿A la municipalidad? Bueno, podemos hacerlo de 2 maneras. Uno, al área rectora de salud del Ministerio de Salud, que es el rector de salud de la localidad. Uno llega a ventanilla única, pone la denuncia y en un lapso prudencial, pues se atiende a la denuncia, ¿verdad? Bien. Yo creo que también debe ser organización comunal, sí, claro, ¿verdad? Y también, pues si es municipal, pues tratar de hablar con el municipio, hablar con el vecino, hablar con el grupo de vecinos. Es decir, es un tema de todos, el tema de la Aedes aegypti. Tenemos a doña Patricia Reyes, que nos pregunta desde Escazú. Muy buenos días, adelante. Buenos días, mi nombre es Patricia Reyes, soy vecina de Escazú. Mi consulta es la siguiente. Detrás de mi casa tengo un río y al frente de mi casa tengo unos condominios, y los condominios tienen aguas negras, y las aguas negras llegan a dar al río. Mi consulta es, tengo 2 hijos pequeños que son alérgicos a los piquetes de zancudo, ya he fumigado varias veces y aún así seguimos con el problema de los zancudos.
¿qué me recomienda el doctor en ese caso? Gracias. Híjole, ¿qué le recomendamos? ¿El río puede afectar de esa manera? Digamos, si ahí van las aguas negras, ¿puede eso jalar todo el tipo de mosquitos? Vamos a ver, en esta época, o en la época seca, ¿sí? Se desatan una cría de unos insectos que se llaman quironómidos, que son parecidos a los mosquitos. No pican, pero van a todas, se pegan en todas las paredes, por decirlo de alguna manera, y se disparan las denuncias con relación a los mosquitos. Esos son insectos que son muy frecuentes en la época seca. Luego, cuando comienza a llover, pues se los lleva, por decirlo de alguna manera, se arrastra el agua, se los lleva, y entonces comienzan a aparecer los culex, que son otro tipo de mosquitos, como le decía, que pueden vivir o pueden reproducirse en aguas en aguas residuales. El Aedes aegypti es más, como por decirlo de alguna manera, es más fino. Más sofisticado. Es más soft. Le gusta el agua limpia. Okay. No es que no le guste, no es que no pueda vivir en un río extraordinariamente en algún lugar, pero casi siempre en agua limpia. Okay. En cambio, el culex puede vivir en cualquier agua. Bien. Entonces, lo más importante para este tema es, vamos a ver, localizar el criadero, saber dónde puede estar. Hay algunos controles biológicos que se pueden usar. Primero, no tener ningún lugar donde pueda haber agua. Ver el tanque séptico, es decir, el tanque séptico, si tiene tanque séptico, pues taparlo. Si hay algún lugar donde normalmente hay agua y no se mueve, pues usar algún control biológico o algún producto, ¿cómo se dice?, que nosotros usamos como larvicidas, como el Temefos, como el Spinosad, Bacillus thuringiensis, Bacillus esfericus, es decir, para que esos productos maten las larvas. Okay. La otra es, también podemos hacer un manejo ambiental, es decir, eliminar el criadero, por decirlo de alguna manera. Si no vamos a eliminar un río, un lago o una cosa permanente, pero pudiésemos eliminar el 90% de los sitios de cría de los mosquitos haciendo manejo ambiental, dándole drenaje, dándole buen camino, entubándolos, es decir, muchas cosas se pueden hacer. Y como le decía, en caso ya que no tengamos ninguna solución, pues manejo con larvicidas, y yo les recomiendo que son los que usa el Ministerio de Salud, usa Temefos, usa Spinosad, usa Bacillus thuringiensis israeliensis y usa Bacillus esfericus. Ahora, ¿uno debería en esta época, digamos, fumigar en la casa o no necesariamente? ¿Haría la gran diferencia con respecto a estos bichillos? Vamos a ver, lo más importante es destruir criaderos. Es decir, se lo comenté al principio, decía que es evitable 100% si eliminamos criaderos. Esta enfermedad de Aedes aegypti. Uno puede fumigar todos los días y todos los días están saliendo mosquitos. Y eso es muy importante tenerlo presente. Okay. Es decir, la fumigación es complementaria. Yo no digo que no se haga. La fumigación es complementaria, pero lo más importante es la destrucción y la destrucción de criaderos. Yurletni nos cuenta también sus inquietudes, así que vamos a ver y nos vamos a trasladar hasta Pérez Celedón. Adelante, Yurletni, buenos días. Buenas tardes. Si yo me preocupo porque en mi casa no hayan criaderos de mosquitos y zancudos, pero los vecinos no, quiero saber cuánto es la distancia que recorren estos insectos. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo no? Vamos a ver, el Aedes aegypti normalmente es territorial, como le dije, ¿verdad? Y si tiene comida y dónde criarse, pues el rango de vuelo es 150 metros, 200 metros máximo. Pero en estudios que se han hecho, hemos encontrado el mosquito Aedes aegypti, lo soltamos en un lugar y lo hemos encontrado a los 3 kilómetros. Es decir, tiene un rango de vuelo, también si el aire lo lleva, es decir, muchas condiciones climáticas pudiesen ayudar o no. 150, 200 metros es lo normal y 3 kilómetros pudiese perfectamente hacerlo. ¿Se reproducen muy rápido, doctor? Sí, lastimosamente sí. ¿Y esos cuando te pican, se mueren o eso es mentira? No, es un mosquito. Es decir, no se mueren. No, todo lo contrario. Vamos a ver, el mosquito normalmente puede durar unos 30 a 45 días. Ok, esa es su vida. De vida adulto, ¿verdad? Porque tiene huevo que puede durar hasta un año. Puede durar de larva a unos 14 días, más o menos una semana, pero 14 días puede durar entre huevo, es decir, entre que le eclosiona el huevo y entre lo que sale el mosquito adulto. Y entonces el mosquito pica, o el mosquito hembra pica, y se posa en una pared para reposar. Es decir, pica, reposa, pone huevos. Eso lo hace cada 3 días, un ciclo cada 3 días. Y un mosquito hembra más o menos puede poner entre unos 100 y unos 150 huevos diarios.
multiplícalo por 10, estamos ante un enemigo letal. Un enemigo letal. Tenemos a Génesis que tiene otra consulta, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Génesis. Hola, mi nombre es Génesis Tenorio, soy vecina del barrio San José de Alajuela y quisiera compartirles una inquietud que hemos tenido últimamente, ya que empieza el tiempo de lluvias y nosotros vivimos cerca de un río. Entonces, al empezar a llover, crece el río, empieza a arrastrar lo que es basura orgánica y basura producida por el ser humano también. Entonces, se incrementan los focos de mosquitos. Nuestra más grande preocupación es que tenemos niños, hay personas adultas en los alrededores, mujeres embarazadas. Entonces queremos solicitarle a la Municipalidad de Alajuela, al Ministerio de Salud, a ver si nos pueden ayudar con campañas de fumigación cerca de estos lugares. Bueno, una preocupación similar a la anterior, ¿verdad? Tiene niños y tiene un río muy cercano. ¿Qué hacen en esta comunidad? ¿Cómo se organizan de manera concreta para realmente pues, ser efectivos? Vamos a ver. El río no es un sitio de cría de Aedes aegypti. Okay. Es un sitio de cría de otros mosquitos o de otros insectos. Comenté el tema de los quironómidos que no pican, pero las personas piensan que son mosquitos y de verdad te cubren una pared completa y uno se asusta. Luego está el tema del Culex, que con la época seca, pues aumenta, ¿cómo se dice? La cantidad de mosquitos en la época seca. ¿Por qué? Porque esos ríos no se mueven, no corren. Con las lluvias lo que hacen es correr y limpiar. Eso a veces las lluvias son buenas para la eliminación de criaderos, porque eliminan, ¿cómo se dice?, la mayoría de los sitios de cría, esos que son de forma permanente. Hacen como un barrido. Hacen como un barrido y eliminan todos los huevos. Hay que hacer, por ejemplo, eso es un tema municipal, un tema de MINAE, un tema de comunidad, de cómo se pueden limpiar los ríos, un tema de cultura general para evitar que todas esas cosas lleguen a los ríos. Me acuerdo, por ejemplo, en el río Tárcoles, no sé qué cantidad de llantas sacamos año por año del río Tárcoles, miles y miles de llantas sacamos del río Tárcoles, toda la basura que podemos sacar. Entonces, al final, pues eso puede ser que haga como pocetas, por decirlo de alguna manera, y genera ¿cómo se dice?, pues mosquitos. Lo que más podemos hacer es poner esa denuncia a nivel municipal o a nivel del Ministerio de Salud para que se trate de hacer un trabajo interinstitucional en ese sentido. Pero repito, los ríos no son un sitio de cría para Aedes aegypti. O sea, lo ideal es empezar de lo básico, limpiar los ríos. Exacto. Y que estén limpios, porque llantas, hemos visto electrodomésticos en los ríos, hay una cantidad de desechos y basura de todo tipo. Pero bueno, cambiando de tema, bueno, antes vamos con Milena, que también nos tiene otra consulta. Adelante, Milena, muy buenos días. Mónica. Mónica, adelante. Buenos días, doctor. Mi nombre es Mónica y soy de la zona de Los Santos. Regularmente fumigo mi casa, pero me preocupa que mi hijo y mis mascotas estén cerca y no quiero afectarlos. Quisiera saber qué me recomienda para eliminar o alejar los zancudos de mi casa de una forma segura. Muchas gracias. Alejar los zancudos de la casa, porque le da pánico también la fumigación. Sí, eso es lo más importante. Es decir, vamos a ver, si uno yo ya lo dije, la fumigación es complementaria. Lo más importante es eliminar criaderos. Exacto. En Costa Rica antes hablábamos que los mosquitos Aedes aegypti y el tema del dengue, chikungunya, zika, solo era un tema de las provincias costeras. Hoy tenemos casos importantes, por ejemplo, en lugares que nunca habíamos pensado, incluso hasta una altitud un poco mayor, porque antes la altitud nos salvaba en el Valle Central, en muchos lugares del Valle Central, y hoy, por ejemplo, en la zona de Los Santos, no es que haya mucho Aedes aegypti, pero hemos encontrado, pero ya llega. La transmisión es mucho más baja, pero lo más importante es eliminar criaderos. En un lugar donde no sea necesario tener agua y que no sea natural, pues eliminarlo o tratarlo o voltearlo. Ahora, en este caso, por ejemplo, con la pregunta de Mónica, todos estos dispositivos y cositos eléctricos o los que prendés, ¿funcionan realmente para protegernos de los zancudos? En este caso, y sobre todo si hablamos del zancudo del dengue, de la Aedes aegyptus. Hay unos que sí, otros que no. Esa es la realidad. Okay. La ciencia ha evolucionado mucho, pero al final siempre seguimos haciendo prácticamente lo mismo con relación al control de Aedes aegypti. Okay. Yo suelo dar en mis charlas una
diapositiva donde pongo un celular último modelo y el celular que teníamos hace 50 años, o el teléfono que teníamos hace 50 años. Pongo el televisor que teníamos hace 50 años y el televisor que hoy todos los días cambia. Y pongo una foto en blanco y negro de personas fumigando y la misma foto a color de personas fumigando. Es decir, a pesar de que la tecnología ha aumentado muchísimo en otros sentidos, en el tema del control de mosquitos y el control vectorial, si bien es cierto que hay muchas cosas, en este momento pues seguimos casi siempre terminando haciendo lo mismo que es la fumigación. Ok. Vamos con Milena, ahora sí, la tenemos ya lista para su consulta. Adelante, buenos días. Buenos días, mi nombre es Milena Soto y mi inquietud es la siguiente. Hace días vengo presentando en mi casa una plaga de zancudos. Mi pregunta para el doctor Marín es la siguiente. Doctor, ¿cómo podemos controlar esa situación si alrededor de mi casa hay mucha zona verde, en mi comunidad también, e incluso hay lo que son las quebradas de río? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo podemos combatir eso de la mejor manera? Muchísimas gracias. Siempre es... Gracias, Milena. Todo gira alrededor, ¿verdad? Sí, vamos a ver, como decía, de 150 a 200 metros. Si yo tengo mi casa bien limpia y bien bonita, pero el vecino de la par no lo tiene, pues perfectamente me puede generar un problema. Eso es real. Claro. ¿Verdad? Por eso es un trabajo de todos. Y es un trabajo de decirle a la gente, por favor, destruyamos criaderos, por favor, hagámoslos entre todos. Por eso las campañas son para toda la comunidad. Eso pasa, es decir, que yo tenga mi casa limpia y a la par otras personas que tengan muchísimos criaderos. Acumuladores de cosas, uy, sí, pero que no tienes idea de lo increíble que podemos encontrar en casas con el enemigo a la par. Es decir, tú tienes tu casa perfectamente bien y una persona acumulando cualquier cosa que hay en el mundo. Entonces, eso es una realidad. Tenemos que trabajar, denunciar a esas personas, es decir, con el Ministerio de Salud, caer mal al Ministerio de Salud, ir a denunciarlos para que el Ministerio de Salud pueda actuar con una orden sanitaria. Están haciendo una consulta, doctor, y viene desde Guásimo, porque dice que en la comunidad donde ellos están hicieron un lago artificial, ¿verdad? Como se hacen en algunas comunidades, como una poza, y claro, eso está replagado de zancudos en este momento. ¿Cómo actuar frente a esto? Vamos a ver, con una poza artificial, ya digo, Aedes aegypti no van a ser, pero tenemos dos riesgos en Guásimo, uno que sean culex y otro que sea anófeles, que es el que transmite la malaria. Podemos hacer algo muy sencillo, es decir, peces de la misma zona, trasladarlos de un río ahí mismo. Es decir, los peces, los pipones, ¿se los comen? Las sardinas, claro, son larvívoros. Es decir, pero le vas a dar un manjar a los peces. Claro. Entonces, si el lago o el lugar va a ser permanente para no matar a los pececitos, pues puedes echar un par de parejas de pececitos, van a comerse esas larvas y van a reproducirse. Entonces vas a tener un control biológico de verdad y de la zona. Otra es hablar con el Ministerio de Salud, poner la denuncia para que ellos puedan aplicar, primero, ver quién lo hizo, cómo lo hizo, que le dé una solución la persona que lo construyó, o de lo contrario, pues el Ministerio de Salud aplicar larvicidas, como le decía, ya sean químicos o biológicos, los cuales el Ministerio de Salud tiene en este momento y perfectamente pues controla esa plaga. Perfecto. Tenemos a otra televidente que nos acaba de escribir también y nos dice que le acaban de diagnosticar al pequeño dengue. Tiene 8 meses el bebé. Y entonces, ¿qué cuidados le recomienda usted debe de tener? Vamos a ver. El dengue es una enfermedad que puede pasar asintomática, es una enfermedad que puede pasar con síntomas un poco duros, difíciles, porque le dicen fiebre quebrantahuesos, y puede llegar a ponerse grave la persona, ¿verdad? E incluso ha matado a más de 20 costarricenses. Entonces hay que tener cuidado. Primero, cumplir todas las medidas y las recomendaciones médicas, ¿ok? Todas las medidas y recomendaciones médicas, tomar temperatura, ver si no hay cambios, todos los signos de alarma que los médicos le dijeron en el EVAIS o en la clínica donde lo atendieron, y no dejar pasar ningún signo o síntoma de alarma, que eso es muy, muy importante. Y lo seguro es que tienes que revisar
tu entorno inmediato, porque normalmente los chicos menos de un año están mucho tiempo dentro de su casa. Claro. Entonces, muy probablemente tengas el criadero no en tu casa, puedes tenerlo en tu casa o en el entorno inmediato, algún vecino o algo. Entonces, es importante tenerlo presente porque los niños pequeños son los más expuestos, es decir, los que no se pueden quitar el mosquito de encima, máximo un enemigo que te pica por detrás. Ahora, doctor, ¿cuáles son los...? Porque si bien usted menciona que hay asintomáticos, pero los que tienen síntomas, ¿cuáles son? Vamos a ver, fiebre, dolor de cabeza. Le dicen fiebre quebranta O sea, huesos. duele todo el cuerpo. Así es. De hecho, el primer caso fue Jan Roche en California, dijo, es una fiebre quebranta huesos. ¿Ok? Y así es decir, es un dolor impresionante en las órbitas, dolor de cabeza, dolor muscular, mucha fiebre, tienes escalofríos. Esos serían los síntomas clásicos de la fiebre del dengue. Y luego pues puede tener vómitos, diarreas y puedes tener dolor abdominal, que es un signo importante de alarma para tenerlo presente, que la fiebre no baje, puede dar convulsiones, puedes tener otros síntomas de gravedad y como te digo, pues lastimosamente es una enfermedad que mata. Ahora, frente al panorama que estamos viviendo actualmente, evidentemente, ya si hay fiebre y donde hay fiebre, hay que ir o sea, Exacto. ¿cuál es el paso? Hay que ir a hacerse un examen para ver, un zancudo se me robó la arete. ¿Qué nos está pasando, doctor? Vamos a ver, si tiene fiebre, Sí. siempre es un signo importante de enfermedad. Exacto. Máximo en esta época de COVID hay que tener muchas cosas. Es decir, acudir a un médico, ponerse en contacto inmediatamente con un profesional de salud para que nos oriente y nos pueda decir lo que tenemos que hacer. Y de ser posible, pues ir a un servicio de salud inmediatamente. Ahora, ¿eso se maneja con tratamiento o es como un virus que hay que darle el chance? ¿Cómo se maneja? El tratamiento es sintomático, es decir, si tienes dolor de cabeza, Básicamente, acetaminofén. ok. Si tienes fiebre, acetaminofén. Es decir, es así, mucho abundante líquido, evitar la deshidratación y tratar todas las cosas, es decir, ¿Contagia? la diarrea, los vómitos. No contagia a una persona. Tiene que haber una persona enferma, un mosquito, para que haya una persona enferma, un mosquito y una persona sana, para que esta persona sana sea infectada por el mosquito. Es decir, yo tocar a una persona con dengue o algo no me va a afectar. Ok. Tiene que haber un mosquito para que me pegue el virus. Ahora, hay un televidente que está consultando y dice que ya tuvo dengue 2 veces, que si hay peligro que lo vuelva a tener. Vamos a ver, son 4 serotipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, por decir Rodrigo, Patricia, 2 nombres más. Ok. ¿Ok? Le puede dar a las personas, le puede dar 4 veces. Es decir, no más, porque hay 4 serotipos. Cuando a uno le da el serotipo 1, no le da el serotipo 1 nunca más. Ah, ok, ya no repite eso. No repite esa, pero le puede dar dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Y no es que el dengue 1 sea primero, dengue 2, es decir, puede dar dengue 4 primero y dengue 2 después. Es decir, son de números por ponerle números y no nombres. Exacto. Entonces, lo que sí es cierto es que una persona con dengue le da por segunda vez y la posibilidad de dengue grave aumenta. Y si le da por tercera vez, la posibilidad de dengue grave aumenta. La recomendación es cuidarnos y extremar las medidas. Claro, y En cuidar el casa, entorno usar de su repelentes, etcétera. Ahora, si el Aedes aegypti me pica, ¿verdad? Me picó, ¿es de seguro que me enfermo de dengue? ¿O puede ser que no? No, si no tiene virus no pasa nada. Ah, pueden haber unos ahí sin virus. Sí, exacto. Ay, Pueden haber un montón sin un virus. montón sin virus. Gracias a Dios, ¿eh? Sí, por dicha y gracias a Dios, porque si se multiplican de esa forma Tiene que haber una estaríamos, persona sí. enferma. Ajá. El mosquito que va a picar a esa persona hace una incubación dentro del mosquito para poder luego pegarle a otra persona. Ok. Ahora, nos están reportando que hay en otra comunidad hay una cancha de fútbol, ¿verdad? Pero dicen que está literalmente súper emposada, claro, en este tiempo y si está abandonada, obviamente. Entonces, llamaron a la municipalidad, dijeron que iban a fumigar, pero no han ido. Entonces, ¿qué manera pueden insistir? Bueno, Como decía, es decir, hay una forma de hacer esas cosas que no necesariamente tenemos que terminar fumigando. Sí. Es decir, manejo ambiental, es decir, eso es un tema de drenaje, es un tema para que no se empose más el agua, excepto una vez al año con un aguacero bien fuerte, se va a empozar. Claro. Pero si tienes un buen drenaje o el agua, o tiene canales por el lado donde el agua pueda salir, pues perfectamente no hay necesidad de terminar fumigando.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con otro vecino que nos está reportando que dice él que el vecino tiene un tanque séptico que le queda, digamos, un poquito más altito de la casa de él y se empoza demasiado? En este caso, ¿a quién denuncia? ¿Puede denunciar al ministerio que el vecino tiene un tanque que está funcionando mal? Al Ministerio de Salud. La denuncia es al Ministerio de Salud. Tú pones la denuncia en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud, en el tiempo prudencial, pues va, supervisa el problema y emite una orden sanitaria o da recomendaciones para eliminar el problema. Ahora, con esta pandemia evidentemente hay mucha reticencia en algunas situaciones de ir a los centros médicos, pero si verdaderamente estamos frente a un caso, que esa es la pregunta de mucha gente en este momento a través de redes, tenemos que ir, evidentemente, así sea COVID o no sea COVID, pero si uno está mal hay que ir a un centro médico. Y más con fiebre, es decir, hay que buscar ayuda médica. Ahora, hay otro vecino que también está consultando y usted nos hablaba, digamos, de las canoas, ¿verdad? ¿De qué manera? Porque él dice, bueno, lo que hacen es que se llenaron de hojas, las limpiamos, hay que tener algún aditivo o básicamente es quitar los empozamientos. Ese es uno de los sitios de cría más importantes y complicados también. Primero para revisarlos, porque hay unos que están bien arriba. Exacto, un piso es fácil. Pero el segundo, incluso en Costa Rica, pues se diseñó hasta una varilla con un espejo encima para revisar las canoas. Es decir, los funcionarios de control de vectores, a los cuales les mando un saludo muy cordial, de verdad son ingeniosos. Entonces, para revisar esas canoas, con una varilla con un espejo. Y muchísimas están positivas. La mayoría pues están taqueadas, por decirlo de alguna manera, con hojas de algún árbol. Una canoa obstruida puede terminar en destruirte todo el techo. Eso es una cosa importante. Y en ser uno de los sitios de cría de Aedes aegypti más importantes y que menos vemos. Porque tal vez estemos buscando el Aedes aegypti abajo. Sí, en cualquier empozamiento. Y está arriba. Híjole. O sea, hay que hacer un poco más... Hay que hacer la limpieza de las canoas de forma regular. Es decir, como una vez al mes mínimo. ¿Una vez al mes? Como una vez al mes mínimo, por la cantidad de hojas que pueden caer. Se acumulan cantidades de hojas y créame que es uno de los sitios de cría más difícil de controlar. Ahora, hay una señora que nos está escribiendo preocupada, ella está embarazada y dice que si ella es más vulnerable a algún tipo de zancudo en el periodo de estar del embarazo, ¿verdad? Y si su bebé también de alguna manera corre peligro. O sea, el embarazo siempre es un riesgo con esas enfermedades, sobre todo con el tema del Zika, ¿ok? El Zika es una enfermedad que puede dar microcefalia y está evidenciado, y en Costa Rica hemos tenido casos, lastimosamente, de microcefalias relacionados con el Zika. Entonces hay que extremar todas las medidas, sobre todo cuando tengamos o vivamos en zonas donde hay Aedes aegypti, donde hay históricamente transmisión de dengue, zika y chikungunya, extremar todas las medidas y, de ser posible, pues usar repelentes y usar mosquiteros. Ok, en el caso de ellas. Y en el caso de la población, lo más importante. Eso es lo básico, nos quedó requete claro, doctor. ¿Y el uso de los repelentes para la población en general? Sí se pueden usar, es decir, se pueden usar los repelentes para la población general. Vuelvo y repito, lo más importante es la destrucción de criaderos. Si uno destruye los criaderos donde se puede acumular agua o donde puede reproducirse la Aedes aegypti, le damos un golpe mortal al dengue, al Aedes aegypti, con al dengue, al chikungunya y al Zika. Eso está claro. Ahora, como medidas complementarias, la fumigación puede ser una, ¿ok? Con productos autorizados por el Ministerio de Salud, con los equipos de protección autorizados por el Ministerio de Salud, o que lo haga alguna empresa profesional, o lo que haga el Ministerio de Salud. Y la otra es el uso de repelentes, también es un método que se usa a nivel mundial y está perfectamente pues autorizado. Repelentes que tengan productos autorizados por el Ministerio de Salud, también importante. Doctor Marín, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer conversar con usted y bueno, que tenga un feliz día. Gracias. Qué bueno hablar de dengue, porque llevo 3 meses hablando de COVID. Estamos en las mismas, en buena hora, y erradicar también esto y ojalá lo otro también vaya pasando y cada vez más rápido. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Que pase un feliz día nuevamente. Y nosotros nos vamos para el jardín. Ítalo. Mi señora, en esta época muchas personas están sufriendo de congestiones, de dolor de estómago, colon inflamado, se levanta pero se levanta sin energía y ya la gente no quiere tomar pastillas. Vamos a curarla en forma natural. Mónica Hernández nos trae buenas soluciones. Mónica, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ahora, esas molestias digestivas, colon inflamado, ¿qué hacemos cuando amanecemos así inflamados y con dolor?
Bueno, como lo dijo anteriormente, vamos a utilizar plantas medicinales que vamos a tener al alcance, un poquitito a la mano, porque lo podemos utilizar y normalmente lo utilizamos de forma gastronómica para hacer alimento. Entonces tenemos lo que es el orégano, que es carminativo, lo que va a ser, bueno, es de la familia de la Lambiaceae. Contiene grandes nutrientes, vitaminas, flavonoides, y lo que va a hacer es que va a dificultar la formación de gases. Entonces va a evitar las flatulencias, los gases, la inflamación, la distensión y la colitis también. Mónica, más o menos ¿cuánto de orégano y qué agarro para hacer ese tecito? Ok, lo que vamos a utilizar son las hojas. Vamos a poner a hervir 2 tazas de agua. Y cuando ya el agua está hirviendo en su punto de ebullición, vamos a introducir 5 hojitas del orégano. Con 5 hojitas, tengo 3, 4 y 5 hojitas. Ahí empezamos a hervirlas, ¿verdad? Empezamos a hervirlas, dejamos reposar por 5 minutos, quitamos el fuego, esperamos a que esté a una temperatura ambiente y lo podamos consumir. Se lo podemos endulzar también si no nos gusta mucho el sabor, con limón o con azúcar. Yo preferiría lo que es la miel, ¿verdad? Porque así conserva como más las propiedades y seguimos en lo natural. Mónica, muchas abuelas tenían orégano sembrado para eso. Ay, estoy inflamadita, agarraba unas hojitas y de una vez directo, no tenían que ir a la farmacia. Correcto. Bueno, en realidad quisimos traer varias opciones naturales que podamos tener al alcance ahorita que estamos en tiempo del coronavirus y del confinamiento, evitar salir, y bueno, estas son unas opciones que tenemos a la mano en la casa. Cuando tenemos dolor de estómago, reflujo, gastritis, ese dolor de estómago que no se va, que dice, qué necio, este dolor de estómago no se me quita. Sí, bueno, para eso tenemos el tomillo. Igual es de la familia de la Lambiaceae, entonces nos va a ayudar mucho a todo lo que igual es inflamación, lo que es gastritis, y esto nos va a ayudar mucho a lo que es la digestión. Ahora estos momentos de estrés que estamos en la casa y tal vez dijimos, no, comimos demasiado, no me puedo levantar, nos sentimos muy llenos, vamos a hacernos una infusión de tomillo. Se pone a hervir de igual manera. Yo todas las de acá las hice con 2 tazas. Porque por lo general eso es más o menos lo que consumimos. Igual agarramos, picamos el tomillo con 2 cucharaditas, cuando está hirviendo ponemos las 2 cucharaditas, dejamos por 15 minutos, retiramos, dejamos que esté a temperatura ambiente y ya está listo para tomarlo. ¿En qué momento del día recomiendo este tecito de tomillo? Después del almuerzo, o inclusive puede ser en la tarde para tomar el cafecito, tal vez puede ser. A mí realmente me gusta mucho el sabor, ahora, tanto del orégano como el tomillo. ¿Sí? Que si yo lo tomo en la mañana, en la tarde y en la noche no me va a hacer otro tecito. Sí, podríamos hacer. No hay ningún problema. No hay ningún tipo de problema. Es muy importante también recalcar las contraindicaciones. Porque al ser natural eso no quiere decir de que de igual manera podamos consumirlo así, ¿verdad? A la libre. Entonces, tanto el orégano como el tomillo está contraindicado en pacientes con diabetes, que hayan estado en un estado postquirúrgico que puedan causar algún tipo de hemorragia, o cuando la persona esté en menstruación, las mujeres. ¿Mujeres embarazadas podrían tomar el Ni tecito? embarazadas, ni en Mejor lactancia, no. ni en niños Mejor menores de no. 6 años. Está contraindicado. Ahora, esas personas que se levantan sin energía, dicen, pero ¿qué es esto? Dormí toda la noche, dormí en la tarde, y se levantan y es como esa pereza, como ese gorila que está encima de uno. Bueno, tenemos un suplemento alimenticio, contiene maca, ginseng, sao palmetto. Otra vez, ese convito, vamos de nuevo, maca. Maca, ginseng y sao palmetto. A la pucha, sao palmetto, cuénteme qué es eso. Bueno, el sao palmetto, además de que nos va a brindar energía, también nos va a ayudar, va a ayudar a los hombres a los problemas prostáticos. A la puchica. El ginseng nos va a brindar lo que es energía también, y la maca para el apetito sexual. También estas capsulitas, potenciador, ¿verdad? Es un eso. Potenciador. Estas capsulitas también traen lo que es la L-arginina. Esto es un gas, y lo que va a hacer es que nos va a vasodilatar las venas del órgano sexual, por lo que va a haber un mayor fluido de sangre y va a ser un potenciador sexual. Ahora, hay que tener cuidado con esto. ¿Cuántas me tomo y en qué momento, verdad? Bueno, esto se toma una vez al día, preferiblemente en la mañana. Como tiene tantas vitaminas, es mejor tomarlo en la mañana. Y bueno, está contraindicado en pacientes que tengan hipertensión arterial. En embarazo y lactancia no está recomendable, y en niños tampoco. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Estamos en momentos en que la gente está estresada, está con depresión. Puchica, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Habrá algo natural que me calme y me diga, no, un momento?
vamos a bajar las energías. Bueno, esta infusión es como de mis favoritos, realmente me la recomendó una colega hace un tiempo atrás y es una infusión de hojas de naranjo agrio. Igual agrio. Las tenemos en la casa o por lo general cerca, ¿verdad? Ahí siempre vemos un árbol de naranjo, podemos agarrar las hojitas, tienen propiedades tranquilizantes, entonces esto nos va a hacer que nos va a bajar el nivel de estrés y también si tenemos algún problemita de insomnio, también nos va a ayudar a dormir mejor. Ahora, usamos la cáscara, las hojitas, la rama, ¿qué usamos del naranjo agrio? Sí, usamos las hojitas, como vemos acá, igual las picamos, ponemos el agua a hervir con 2 tazas, de igual voy a dar igual las medidas de las 2 tazas, y ponemos 10 hojitas. Si quieren hacer una taza, ponemos 5, pero en este caso yo utilicé las 10. Dejamos hervir por 15 a 20 minutos y dejamos reposar, dejamos que se enfríe y ya lo podemos consumir. Esto es muy rico, también sabe muy rico dejarle las hojitas ahí porque da como ese sabor acidito. Ahora, ¿esto qué le va a hacer al cuerpo una vez que entre este tecito? Nos va a relajar, nos va a quitar el estrés, nos va a ayudar a dormir un poco mejor. O sea, antes de dormir un tecito de naranjo agrio, imagínense, ¿verdad? Es demasiado rico. Inclusive, de hecho, se recomienda tomarlo en las noches. Se habla mucho que consuma uña gato, pero primero, ¿cuál es la uña gato y por qué le dicen así? Me acaba de decir por esto que está aquí, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, estas están chiquititas, sin embargo, podemos investigar un poco más y se ve la garrita como en forma de garrita de la uña de gato. Y bueno, en realidad por eso es que se le llama así. ¿Y qué es lo que hace la uña gato, Mónica? Sí, bueno, en realidad hay estudios en Costa Rica, se ha estudiado la planta acá en Costa Rica y se han dado aportes de que hay un aumento de la producción de glóbulos blancos y esto nos va a dar una producción también y una facilitación de la respuesta inmunitaria. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a lo que es los resfríos. Ahorita también con el tema del confinamiento. Todo el mundo anda como moquillos, ¿verdad? Sí, ya empiezan los cambios de clima, Dios guarde. Y el estrés también siempre nos va a bajar las defensas. Entonces el cambio climático, el estrés tiende a bajar el sistema inmunológico. También hay en diferentes presentaciones. Podemos hacer la infusión con estas hojitas que son las secundarias o también podemos hacerla con la corteza. Es un poco complicado conseguirla, claro. Sin embargo en el mercado lo venden en gotas, en cápsulas o en polvo. Y está muy seguro el mercado, están tomando todas las previsiones. Sí. Usted que andaba ayer ahí, sí, me estaba contando. Sí, sinceramente sí, la mayoría de las personas andan con su cubrebocas, alcohol en gel. Ahora, ¿cuánto de uña gato? Para no poner toda la ramota, ¿verdad? Sí, bueno, yo igual, en esta sí utilicé una tacita y le puse 2 ramitas de estas, okay, con toda la hoja. Con todo y hoja y uña gato. Y la uña de gato. Que es lo más importante ahí. Igual se deja, cuando esté una vez en el agua en ebullición, dejamos reposar por 20-25 minutos, lo quitamos del fuego y está listo. Muchas personas se levantan con las piernas cansadas, con las piernas pesadas. Ahí tenemos. Sí, también tenemos para las piernas cansadas, más que todo las varices en las mujeres. Ahorita estamos un poco sedentarias, tal vez no hacemos tanto ejercicio, estamos mucho tiempo de pie o sentados. Entonces tenemos lo que es la castaña de Indias, la rutina y la ginkgo biloba que nos va a funcionar mucho para todo lo que es el sistema circulatorio y más que todo para las varices. Mónica, muchísimas gracias. Excelentes consejos. Muchísimas gracias a usted. Le agradezco mucho. Verónica. Aprovechar el tiempo en casa, que todo esté ordenadito, que se vea bien, y hay ciertos elementos como paños, sábanas que a veces, o los edredones, Rebe, que no sabemos cómo acomodarlo para que se vean bonitos además. Correcto. Y estético. Exacto, vamos a aprovechar hoy para aprender 2 técnicas sencillas para almacenar paños, sábanas, cobijas y además aprovechando elementos que podemos tener por ahí en la casa que nos sirven para almacenar. Que no necesariamente los utilizaríamos para eso. Exactamente, que nos sirven para decorar y a la vez almacenar. Vos nos ibas a enseñar a doblar el paño de una forma bonita. Correcto. Y ganar espacio además. Correcto, entonces lo principal que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer esto es el recipiente en donde lo vamos a guardar. Si son recipientes redondos, como estas ideas que por acá les estamos mostrando, entonces la técnica del rollito, que es muy conocida, es la ideal. Doblamos el paño, punta con punta,
colocamos en una superficie, otra vez puntas juntas y empezamos a crear un bollito, digamos, un rollito. Rollito. Entonces, por ejemplo, como acá tenemos estas colchas que tenemos dobladitas acá, que vea el tamaño al que se reduce una colcha, Claro, por ejemplo. sí, que son mucho más grandes. Exactamente. Entonces, yo en mi cuarto puedo colocar una palanganita con 3 colchitas y tenerla y hasta se ve decorativo. Y se ve decorativo. De hecho, ahora se está usando mucho en las salas, las franelas para cobijarnos, colocarlas así en recipientes. Cerca del sofá, en algún espacio. Decora, se ve súper acogedor y es muy práctico y funcional. Ahora, ¿y dónde le ibas a colocar? Esta la iba a colocar en estos redondos que tenemos por acá, ¿ves? Entonces un paño grande queda. Esta idea aquí la tenemos en piso, pero se me ocurre, una buena idea sería, podemos ponerla en paredes. Nosotros estos recipientes podemos atornillarlos a paredes, creamos formas en la pared y queda espectacular. Vamos a almacenar, por ejemplo, en un baño. Si tenemos la pared angosta, los ponemos en vertical. Si la tenemos más ancha, creamos formas y vamos colocando los pañitos y se ve bonito. Ahí pueden verlo, o sea, los paños se van a ver. Igual podemos jugar, poner de cierto tamaño en una. Y con eso podemos hacer también lo de la sala de la franelita y todo, de colocarlos en una terraza para poner. Estos están muy lindos también. Estos son muy lindos, exacto. Ahí tenemos una cobija. El de abajo es todavía mucho más grande. Pero entonces igual. ¿El de abajo es silloncito o es...? Estas piezas tienen doble función. Pueden ser mesa, banco o recipiente. Es que entonces, lo estás poniendo al revés. Correcto. Ya, usted lo coloca como sea. Y la otra que tenemos sería, por ejemplo, este tipo de doblado. Este nos sirve ya sea para los baños, en los muebles de baño debajo, o en las sábanas, en los muebles aéreos, por ejemplo, de los closets. Ese es queda más reducido, ¿verdad? Sí, y queda como saquito. Entonces la ventaja, ya les voy a mostrar cómo se hace rápidamente. Y la ventaja de esto es que cuando los tenemos en fila y yo jalo, no desprendo ni deformo el otro. Entonces siempre se me van a mantener juntos. Igual es muy fácil. Volvemos a punta con punta. La mitad. A la mitad del pañito, creamos un doblez acá. Como la cuarta parte, y más o menos. Y a la mitad, como la cuarta parte, a la mitad, doblo. Como si fuera una mantillita. Sí, es como hacer un saquito, yo le digo la del saquito. Y meto el poquito que dejamos. Rebe, ¿puedes hacer ese último paso otra vez? Nada más como en cámara lenta. Ok. Ya llegamos entonces, a la mitad. Tenemos la mitad. La cuarta parte hacia doblamos mitad y mitad. Acá ya nos queda como el saquito, ¿verdad? Entonces lo llevamos, lo doblo dejando una puntita del paño, de la sábana, de la colcha. Esto funciona con todo, ¿verdad? Todo. Lo estamos haciendo en paño, pero podría ser la sábana. Exacto. ¿El edredón será que se puede doblar así? Sí, el edredón se dobla igual, de hecho. Es la manera para mí más práctica. Yo sé que ahora tenemos métodos famosísimos, ¿verdad? Hasta cositos que lo hacen por exacto, y que se sostiene solo y demás. Pero para mí esta técnica es la más práctica por la razón que les dije. Si yo acumulo muchos paños, que en una casa es lo normal que tengamos muchos paños, y no lo prenso, donde yo saco el paño para usar en el día, me traigo los otros y se desdoblan y ya perdí el trabajo. Entonces, para mí lo ideal, hacer saquitos. Yo le llamo saquito. Sí, pero está muy práctico y además me funciona para todo. Para todo. Pueden doblar sus cobijas, sus edredones, los paños, lo que ustedes gusten, pueden doblarlo con el método del saquito. Y qué lindo que nos traes acá, que lo estás usando para los paños, pero podría tener cualquier cantidad de usos. Exacto, también. A mí me fascina porque en una esquina ocupa poquísimo espacio y vea la cantidad de paños que podemos trabajar. Inclusive yo aquí los estoy trabajando para no traer tantísimos, muy separados, pero aquí podríamos meter muchísima cantidad de paños. Hasta y se ven lindos. Apretar aquí, exacto. O no sé, aquí podemos poner uno en el método del rollito, por ejemplo, como teníamos incluso si es un baño, podemos hacer una repisa para papel higiénico, otra para las cremitas, otra para los paños. Ponemos los pañitos de mano, por ejemplo.
Acá abajo jabones, cremas, desodorante, correcto, perfume, lo que queramos. Y en la parte de abajo papeles higiénicos. Es un mueble que es muy funcional. Igual y además gana mucho espacio. Todas las casas tienen que adaptar muy bien según su espacio. Si el baño es grande, nos permite muebles de piso. Si el baño es muy pequeño, mejor trabajamos la idea que vimos empotradas antes, empotrada en pared, una repisa también, por ejemplo, podemos trabajar. O si ya el baño propiamente tiene pues muebles que nos permite ahí trabajar almacenando, pues jugamos con la técnica del pañito o el rollito. Exacto, el rollito o el saquito que es. Ahora, Rebe, estas cajitas que nos traes, que además están muy lindas, esto sería como para terminar de generar orden en casa, correcto, ¿verdad? Principalmente lo traemos porque como estamos viendo área de baño y demás, entonces igual, nosotros necesitamos guardar papel higiénico, podríamos tenerlo acá, por ejemplo, qué bonito es ir a un baño en una casa, hacer una visita y no ver todos los papeles higiénicos ahí apuñados sobre el sanitario. Entonces, más bonito, colocamos unos rollitos de papel higiénico por acá. Si tenemos pastillitas, por ejemplo, podemos usar, todas estas cajitas son muy funcionales. Podemos almacenar en ellas los productos femeninos, por ejemplo, igual para que una visita necesite o tener nosotros en nuestro baño. Acá hay redondas y hay rectangulares. Vuelvo y repito lo mismo que vimos con los otros artículos. Dependiendo de la forma que tenga la cajita o el recipiente, la manera en la que enrollamos o la manera en la que almacenamos o el producto. Por ejemplo, aplicadores, aquí podríamos poner hasta algodoncitos, toallitas sanitarias, ¿sí? Bueno, es que y además ahora, uno en la casa que no tiene, ¿verdad? Que no tiene, yo creo que ese es el problema ahora, tenemos tanto y tan desordenado que a veces ni lo utilizamos, los productos se nos vencen, las pastillas compramos y nos acordamos en qué área de la casa están, entonces son maneras de ordenar y que a la vez sea decorativo. Bueno, por algo dice que donde hay orden está Dios. Y ahora que estamos con más tiempo en casa, tal vez nos estamos dando cuenta de eso, exacto, de que tenemos productos en desuso, que ya están vencidos o deteriorados, así que aprovechemos. Igual baúles grandes también, es un buen tip. Este es un tamaño pequeño, pero un baúl grande de madera que lo podemos poner al pie de la cama, lo podríamos trabajar en una sala. Yo les recomiendo en los baúles que siempre consideren que la parte de la tapa sea plana, porque entonces nos permite decorar o usarlo de sentadero y al abrirlo guardamos colchas, edredones, trabajamos almacenando lo que decía, almohadones inclusive, también, que es otra de las cosas que a veces nosotras las mujeres compramos mucho. Encantan. Exacto, y después no sabemos dónde ponerlos porque ya no nos combinan. Pero entonces baúles, que sea planito y no el baúl, el clásico baúl redondo en la tapa. Correcto, porque este baúl, si nosotros lo visualizamos a una escala grande, usted aquí puede colocar piezas decorativas en una sala y lo usa como la mesita debajo del televisor, por ejemplo, pero a la vez es funcional, lo abrimos y ahí hay un montón de cositas guardadas, hasta manteles. Si lo usamos al pie de la cama, igual también podemos sentarnos ahí, amarrarnos los zapatos, le ponemos unos almohadones encima y se ve lindo. En cambio, el que es redondo sí nos lo limita muchísimo, solamente sirve para almacenar. Muchas gracias por tus consejos. Gracias, está muy linda todas las alternativas, así que aprovecharlos. Gracias. Gracias, Rebe. Ítalo. Eilan Rodríguez es un niño de 2 años muy dadivoso. Él hizo un video haciendo un gran gesto y se hizo viral. De verdad que en estos momentos esto nos llena de esperanza. Vean esta historia. Este es un saludo muy característico de Eilan. Justamente en este portón, él espera todos los sábados en la mañana a sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Pues ellos... los recolectores de basura de la zona de Quebradilla de Cartago. Esperan el fin de semana para recibir el caluroso saludo de Eilan.
Y el 1 de mayo, que fue el Día del Trabajador, recibieron también una bolsita con confites y un hermoso mensaje. Gesto que se grabó en este video y se hizo viral en el pueblo. Tía fue de mi hijo. Cuando nos pasamos a vivir acá, recién le habíamos comprado su paquete de galletas, entonces donde él los vio, él salió y se trajo la bolsa entera de galletas. Entonces él dijo que él quería darle una galleta a los amigos de él. Cada vez que él se despertaba temprano salíamos y le saludábamos. Para diciembre igual se les dio un detallito de parte de Eilan. Y así ha pasado el tiempo. Después se les hizo una tarjetita en donde los felicitaba y les enviaba sus bendiciones. Y para el Día del Trabajador igual. De que ellos vinieran, ya él estaba con las ansias esperándolo a que llegaran los amigos. Él solo los amigos les dice. Entonces en el momento que nosotros estamos en la casa y escuchamos el camión ya de la basura donde viene, salimos y él con toda la alegría sale de verdad. Mucho gusto. Bueno, hasta luego. Eilan tiene una gran energía, es juguetón y simpático por naturaleza. Saluda a todo aquel que pasa por este portón. Muy simpático, siempre, digámosle. Él está aquí, a veces aquí al frente jugando y pasa algún conocido o algo y él siempre saluda. O salimos y él donde quiera que anda saludando a cualquier persona ahí que se encuentre. Entonces él siempre ha tenido ese carisma y esa simpatía. Eilan, a sus 2 años de edad, nos dio una gran lección. Y es que un caluroso y amable saludo y un gesto tan sencillo como entregar una galleta o unos confites con buena voluntad pueden transformar y llenar de alegría la jornada de muchas personas. Excelente, Eilan, que Dios te bendiga, y ese es un ejemplo para muchos pequeños y grandes también. ¿Y cuál es la vacuna que todos los ticos se deben poner en este momento? A su esposo. Bueno, ahí ya lo tienen, el estreno, para que no se lo pierdan, pero lo que tampoco se pueden perder es quiénes tenemos que vacunarnos contra la influenza, qué vacunas necesitamos y cuáles son además los targets o los grupos de población que ya se están vacunando desde este lunes. Hoy vamos a hablar precisamente de eso con el doctor Carlos Estrada y esperemos pues que todos ustedes allá en casa evacúen todas sus dudas. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Y sí, la idea es que aprovechemos este espacio para hacerlo un poco más dinámico en el sentido de que la vacuna a veces a muchos les da miedo, les da ese temor de qué será lo que me están poniendo, será que sí me la tengo que poner. Exacto. En esta campaña que inició, cuáles son los pacientes que van primero, por decirlo así, quiénes van con prioridad. Y también, obviamente, entender un poco qué es una vacuna, porque para muchos tal vez la vacuna es algo como milagroso o es una inyección grande que nos van a poner. Entonces, tal vez explicar todos esos temas. Me encanta. Vamos primero. ¿Quién necesita la vacuna contra la influenza? Okay. Tenemos que tener claro que ahorita todo el mundo anda hablando de coronavirus, ¿verdad? Entonces sí, es como lo que nos ha tenido en estos meses, pero es importante saber que un virus respiratorio como la influenza ya lo conocíamos, lo conocemos desde hace 10 años. Así es. Y precisamente ya tenemos formas de evitar o prevenir complicaciones. ¿Qué significa eso? Que podemos dar a un paciente que esté susceptible a esos famosos pacientes de riesgo que hemos hablado en coronavirus, que aplica casi que exactamente igual con influenza, darles esa prevención adicional. ¿Cómo se hace eso? Además de que esté con su tratamiento de base de sus enfermedades, darle una prevención como generándole más defensas contra un virus respiratorio que sería influenza. Y esas defensas las logramos con una vacuna. Las vacunas realmente son medicamentos que funcionan dándole al cuerpo la posibilidad de enfrentarse al enemigo, como por decirlo así, que conozcamos quién es el enemigo, ya me preparo, me entreno y puedo responder mejor si viniera oficialmente el enemigo a atacarme. Ok, eso quisiera que me explicaras. ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Cuando uno coloca una vacuna, el concepto es que no colocamos exactamente la gripe o digamos, el virus como tal, sino que se coloca tal vez una parte o el mismo virus un poco debilitado para que el cuerpo lo conozca y nuestro sistema inmune, que es como un sistema de defensa, entienda cómo es, lo conozca y se prepare y genere lo que llamamos los anticuerpos. Los anticuerpos son como policías, es como que yo ya tengo un policía preparado que ya sabe que cuando venga ese ladrón lo vamos a atacar. Y eso nos permite que un paciente, por ejemplo, que yo vacuno hoy, cuando venga el pico de influenza, que eso va a ser alrededor de julio hacia octubre, esté preparado y no se complique. Que a veces cuando decimos complicar, ¿qué significa?
que si le da fiebre, digamos, una gripe, que no le dé una gripe tan fuerte, uno. Dos, que no termine en un hospital. Ve que ahora hemos hablado mucho del paciente con coronavirus que puede terminar hospitalizado. Bueno, en influenza está demostrado que la vacuna reduce esa posibilidad, que no tenga una neumonía severa por influenza, y además que en pacientes que tengan cierto grado de, digamos, de riesgo, susceptibilidad, no se compliquen más allá de la gripe, o sea, que no tengan esos síntomas que podrían eventualmente darles falta de aire y lo que nos hemos, digamos, enfocado. Ok, vamos a ver, ¿cuáles son las dosis, verdad? Y precisamente lo que usted mencionaba, las presentaciones, ¿cómo es la vacuna que nos van a poner? Realmente, bueno, obviamente las presentaciones varían dependiendo de la marca. Esta es una marca que viene ya montada. Tal vez para muchos que han ido a colocarse en estas semanas, puede ser que sea como digamos, un vial, como un tarrito que se saca la jeringa. Sí. Algunos ya vienen montada como esta, que viene lista. Con la jeringa Cuando ya. yo la saco, aquí lo voy a sacar. Esto está, obviamente está ya abierto. Ajá. Cuando yo la saco, ves que sale una jeringuita, que es una jeringa pequeña. Quiero que la vean en su casa. Comparado tal vez con el tamaño de mi mano, es una jeringa muy pequeña, sí, muy pequeña. Pequeñita. Déjala ahí un toque como para que la puedan ver, pero espérate bien. Porque los supers ahí están. Eso, genial. Ajá. Vean que es una jeringa muy pequeña, porque mucha gente tiene miedo. Voy a subirla para que vean la agujita. Dale. Ahí está. Exacto. ¿Ves la comparación en tamaño? Es una jeringa pequeñita, no es algo grande. Ahí está. Y esa es la razón por la que se coloca en el brazo. Porque también el brazo, a veces me preguntan, doctor, yo soy una paciente muy delgadita, o sea, no tengo un brazo muy grueso, tengo aquí la piel. La ponen. Exactamente. Entonces, si uno ve una jeringa tan delgada, pues obviamente no es que va a entrar y va a llegar hasta el hueso, fondo, porque mucha gente piensa que tal vez se va a lesionar el hueso. Si me va a tocar, sí. Es importante que estas jeringas se tienen que manipular de una forma adecuada. Obviamente aquí estamos con esto que está, digamos, ya abierto, pero cuando se va a colocar se hace una limpieza de la zona y la persona que lo coloque la va, digamos, a utilizar con forma correcta. ¿La dosis es la misma para grandes y chicos? Hay un tema curioso que tengo que explicar, que es que en niños entre los 6 meses y los 8 años se tiene que hacer un refuerzo, o sea, no es la misma dosis. Okay. Es una excepción, usualmente se permite que sea como dentro del mes después de la primera dosis, pero fuera de eso, realmente en adultos es una dosis estándar. Hay otro tema que siempre preguntan, y lo tengo que aclarar, que es que se habla que son vacunas de muchas valencias, o sea, que tienen varios factores de protección. ¿Qué significa eso? Se le llama cuadrivalente o tetravalente cuando tienen varios virus, o sea, no solo, en una sola inyección, lo ideal sería poder tener a todos los virus respiratorios que circulan, eso sería lo ideal. Ojalá. Pero en influenza lo que se coloca es la cepa más importante, que fue la del 2009, que fue la de la pandemia, el 2009, una cepa adicional que se ve más que todo en Asia, y virus influenza B, o sea, la influenza A y la influenza B. Entonces se meten 4, por decirlo así, 4 en el combo para que aprovechemos en esa vacuna más protección contra otros virus que podrían ser adicional a la influenza, que estén ahí en el momento de la posible infección. Entonces, cuando vean la vacuna, no es que se coloca solo un virus, porque eso siempre lo preguntan. En las vacunas que están circulando y la que se está colocando, se coloca adicionalmente otros 3 más, otras variantes, por decirlo así, que curiosamente... Hago el ejemplo con el coronavirus, que es el que nos ha tenido con el dilema de que si va a haber una vacuna, probablemente cuando sepamos bien las mutaciones y los cambios de ese virus, va a haber ciertas variantes que se van a colocar en esa vacuna. En esa misma para poderlo que tener, integre más y tener toda esa protección. Correcto, y tener como bien, como abarcar todas las posibilidades. En el caso de la vacuna de influenza ya la conocemos bien y sabemos que entonces tiene todas esas posibilidades cubiertas, por decirlo así. Ahora, si yo me voy al EVAIS, ¿verdad? O al centro médico a ponerme la vacuna, ¿podría vacunarme de otra cosa? Por ejemplo, el otro día llegó una persona y le dijeron, el tétano ya se la puso, y dijo, no, hace rato. Ah, bueno, perfecto, de una vez. ¿No hay ningún problema? No hay problema en el sentido de que muchas personas también aprovechan ahora como para ponerse al día, por decirlo así, ¿verdad? Que esto, lamentablemente, muchas veces en escenarios como este, aprovechamos el esquema de vacunación y bueno, tal vez si hay alguna vacuna que está pendiente se puede colocar. Obviamente, dependerá mucho de la cantidad de vacunas, porque me ha pasado con pacientes que llegan y no es solo una más, sino que tienen más que todo de niños que tenían, no sé... Un montón atrasadas. Exacto, entonces ahí sí hay que tener un poco de cuidado porque no va a ser la misma zona. Obviamente estamos colocando un medicamento y podría irritarse si colocamos todas en el mismo lugar. ¿Efectos secundarios, doctor? ¿Personas que no deban de vacunarse? Importante la pregunta porque parte de lo que creo que es radical y explicar en este tema es que mucha gente le tiene miedo a la vacuna. ¿Qué personas no deberían colocarse la vacuna? La más importante, porque sigue siendo un medicamento, es que usted haya tenido una reacción alérgica severa a la vacuna. ¿Qué significa eso? Que yo me la coloqué hace un año y terminé en un servicio de emergencias con falta de aire o me dio una gripe muy fuerte. O sea, si reaccioné feo. Exactamente, una reacción fea. Eso contraindica el uso de la vacuna porque obviamente no sabemos si la próxima vez le va a pasar inclusive peor. Claro. Número 2, en algunos pacientes que están activos, ¿eso qué significa? Pacientes que están
con cierto grado de resfrío, que andan con falta de aire, que tal vez tienen enfermedades como por ejemplo asma bronquial, que no está muy controlada, no es lo ideal porque esa vacuna puede aumentar los síntomas. Y eso hay que tener mucho cuidado porque tengo pacientes que se la colocan y más bien terminan en una crisis por habérsela colocado. Entonces son los grupos que tal vez hay que tener cuidado o riesgo. Y además explicar que en un paciente que por alguna razón tuvo alguna reacción que no se supo con la vacuna, especialmente reacciones neurológicas, también está contraindicado. Tengo que dar este comercial porque la vacuna, para muchos que revisan sobre el tema, también da reacciones neurológicas que podrían ser inclusive debilidad en piernas. Eso se ha visto, se ha reportado. Si es una persona que tuvo una reacción como esa, también está contraindicado. Ahí entra en el grupo de reacciones severas a la vacuna. Una de las preguntas que siempre se ha generado alrededor en el momento que hay que ir a vacunarse es, si estoy resfriada, ¿me puedo o no poner la vacuna? La más importante de todas, no. La respuesta es no, se la debe colocar. ¿Por qué? Porque si está resfriado, precisamente podemos aumentar esa respuesta del cuerpo, ese fenómeno del resfrío, y más bien agravar lo que estaba sucediendo, tal vez como un inicio de una gripe, más bien complicarlo con una reacción severa. Entonces no es el mejor momento, lo que se propone siempre es diferirla, o sea, no importa si no se la colocó ahorita, si es un paciente que debería colocársela, puede diferirse tal vez unas 4 semanas, o sea, un mes, y revalorar si es prudente colocarlo. Y siempre yo hago el comercial, coméntelo tal vez con su médico de cabecera, porque si un médico ya le conoce su historial y dice, bueno, mira, la vez pasada te la pusiste, te fue mal, o estás resfriado, mejor te vigilamos, no lo hagan solos, porque esto es un medicamento, o sea, las vacunas son medicamentos, eso hay que recordarlo. No es solo que me lo pongo como si fuera un parche y listo, no, son medicamentos, pueden tener reacciones adversas, como comentamos, y también tienen beneficios que son por mucho lo que más nos interesa que sepamos, son beneficios importantísimos, pero hay que tener cuidado porque son medicamentos. Doctor, ahí detrás suyo hemos estado viendo cómo le colocan mira. la vacuna, pero bueno, simulemos aquí. A ver, Verónica, vos que te gusta tanto ir, ya te vacunaste, ¿verdad? Para ver exactamente en qué parte del brazo. Adelante, Vero, bienvenida. Adelante, ¿En qué parte del brazo hay que... Para explicarlo, digamos, en un brazo, y Vero me queda genial porque es un brazo delgado, porque mucha gente dice, si es un brazo grueso es más fácil. Entonces ve que está como con miedo y dice, no, me va a punzar el hueso. Exacto. Realmente es importante, el brazo lo separamos en 2 partes. Este músculo de acá, que es un músculo más grueso, que es como acolchado, se llama deltoides. Permítemelo, no te preocupes, Vero, está cerrada, no tiene aguja, ¿de acuerdo? Está bien. Entonces, ¿Quiere que me pongo a este lado para que se vea para mejor, que lo vean mejor? Entonces, todos en su casa, para que vean que este es como un colchón que tenemos acá, es como un músculo grueso. Sí, que se ve, que se nota. Que aún en Vero, digamos, que es un músculo que no es que es abultado y grande, pero sí lo tiene ahí. Sí. Ese músculo, si yo lo estripo acá, tiene espacio. Ajá. Esta jeringa, vimos ahora que el grosor no es muy largo. Si yo lo coloco, te lo voy a hacer nada más simulado para que no te preocupes. Vean que si yo coloco y hago presión, con solo hacer presión ahí se ve que hay carnitas. Sí, exacto. Entonces se atraviesa la piel, se atraviesa la grasa que está ahí, que es mínima, y el músculo. Y se coloca a nivel muscular. Ahí está pinchando, vean ustedes. Por ejemplo, ahí lo ves. Ahí está perfectamente. Entonces ven qué bonito cómo nos queda. Ajá. Y exactamente la misma zona, obviamente en ellas en el brazo derecho. Sí. Vean que puede lo ser coloca. Cualquiera de los 2 lados. Cualquiera de los dos. No hay ningún, digamos, lado de preferencia. ¿Algún cuidado posterior, doctor, al ponernos la vacuna? Ya me fui a vacunar, ya me puedo ir, doctor. Por ejemplo, no, usted va a ver el programa. Pero ya le toca para la oficial, no esta, ¿verdad? Exacto. Importante, ahorita vieron que esta señora cuando lo retiran, el enfermero que lo está colocando le coloca como un algodón. Exacto. Yo siempre recomiendo que hacerse presión es importante, por lo menos hacer un poquito de presión, porque obviamente la idea es que ese medicamento va a estar ahí metido, que hagamos por lo menos un poco de presión para que siga penetrando y no mantenga, se devuelva como que se mantenga algo. Y además si hay algún vasito que tal vez se tocó, que se quede quieto y no haga como un morete después o algo pequeño. Ahí está el pinchacito, vean ustedes. Ya me puse el algodoncito, presiona ahí ya me puedo ir, doctor. Velo ahí. Ahí lo estamos viendo. ¿Ves? Ahí está. Él primero aspira para revisar, ahí está inyectando. Y una vez que termina de inyectar, vean cómo él retira y coloca un algodón. Sí. Vean que no es nada del otro mundo porque sabemos que hay gente que es más temerosa a las agujillas, no pasa nada, esto nos puede proteger. El algodoncito que usted comentaba, que lo sacó bastante rápido en realidad, pero lo ideal es como presionar un toque más. Ve que importante, él está cargando ahí porque esas son presentaciones, ¿verdad? Esta es otra presentación. Por cierto, Doc, mucha gente se pregunta la efectividad. Chao. ya salió huyendo. Mucha gente se pregunta la efectividad o la diferencia entre la vacuna que pone la caja y la vacuna que me puedo poner en cualquier farmacia. Es la misma porque recordemos que las vacunas de influenza son cepas que se aíslan a nivel mundial, o sea, es por estaciones. Entonces la misma que está en la farmacia es la que tiene la caja, la original. Lo que cambia es que obviamente la caja es parte del programa de seguridad social y digamos en particular usted tiene que comprarla. Pero es exactamente la misma vacuna. No es que es diferente ni que es mejor la de afuera, que eso es un concepto, ¿verdad? Que es una duda siempre. Que siempre dice, bueno, mejor la pago afuera porque es mejor. No, es exactamente la misma. Efectiva. Inclusive ahí hago un comercial, eso es un esfuerzo muy importante que se hizo por parte de la seguridad social, digamos, de la Caja Costarricense de Seguro Social, al inicio
inicio de la pandemia. Fue una de las primeras conferencias de prensa donde se anunció, vamos a comprar muchas vacunas para influenza. ¿Por qué? Porque esa es la idea, hacer una prevención, pero se hace con medicamentos que son originales. Ahora, una de las dudas que se está generando y precisamente están escribiendo ahora por el WhatsApp, ¿verdad? Y esto es importante que lo menciones. Sí. Me pregunta una muchacha, si soy hipertensa, ¿me debo vacunar? Muy Una importante. persona relativamente joven, digamos. Vamos a dejar claro que hay grupos de riesgo que son tal vez los de prioridad. Estoy hablando más que todo porque el Programa Nacional de Vacunación implica vacunar primero los de riesgo y luego los demás. Correcto. En el caso de ella sí se debe vacunar, o sea, no es que haya un problema, pero no es de riesgo en el sentido que los que estamos considerando más prioritarios o de primer lugar van a ser los adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas cardíacas, por ejemplo, problemas de corazón, enfermedades respiratorias, por ejemplo, enfisema pulmonar o la llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, pacientes embarazadas también son de prioridad y también pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, que tienen tratamiento como quimioterapia previa o tratamientos para bajar las defensas. Son pacientes que son de prioridad, pero esta vacuna está aprobada para cualquier paciente mayor de 6 meses. O sea, la población dije. entera pudiera vacunarse Correcto. a partir de los 6 meses. A partir de los 6 meses, con la diferencia que dije ahora que en los niños hay una segunda dosis porque Sí. ellos tienen un sistema de defensa que hay como que darle un segundo refuerzo, pero en el adulto es solo una dosis. Para quedar claros, en la Caja Costarricense del Seguro Social, evidentemente la prioridad es para adultos mayores y para niños. Correcto. Y para Y todos esos estos factores de grupos riesgo que mencionaba. Exactamente. No es que no se vaya a colocar en los demás pacientes, pero recordemos que la caja tiene sus tope, protocolos, un un tope de tope, vacunas tienen también. un tope de vacunas que Sí, compraron. sí. No es que no se la puedan colocar, por eso siempre discútalo, es un medicamento, discútalo con su médico en el EVAIS, en la clínica, si pueden colocársela, pero yo quisiera también tener conciencia que estamos en un momento donde hay que priorizar a los pacientes de mayor riesgo, porque precisamente ahorita la idea es que vamos a salir de la pandemia del coronavirus victoriosos, pero viene en julio, lo dije ahorita, el pico de influenza. Entonces vamos a ir preparando ese grupo de riesgo para que cuando venga esa ola que es inevitable de virus respiratorios después de la época lluviosa que ya arrancó y que va a ser para julio, que tengamos esos factores ya cubiertos, que los pacientes estén cubiertos. Para infectarnos, ahora, para infectarnos menos o para enfermarnos menos de influenza y que esto no alborote y no confunda, ¿verdad? Y no haya un caos por esto. Claro, además que he explicado varias veces que ahorita, digamos, para el mes de junio, el reto que vamos a tener los médicos en la consulta es tener pacientes, que yo ya he tenido varios en mi consultorio, que ya tuvieron coronavirus, recuperados de coronavirus, que llegan por tos, que eso es un tema que vamos a desarrollar absolutamente acá, porque es pacientes que después de recuperados quedan con tos, que no sabemos si es porque la época lluviosa los descompensó y es una gripe nueva, o en julio, que es influenza. Ve qué interesante, se nos mezclan todas las enfermedades, inclusive los pacientes crónicos que se vuelven a activar. Por cierto, hay una consulta de un caballero que dice que tiene 51 años y fue diagnosticado de corazón grande, así es como lo menciona, que si en este caso él debería de vacunarse. Es el ejemplo prototipo en hombres, pacientes que tienen más de 50 años en el caso de él y que además vea que importante que tiene una cardiopatía. Corazón grande, hay que tener claro si es grande porque alguien se lo dijo en una placa, por ejemplo, que eso pasa mucho en consulta, pero si ya tiene un problema de corazón, crecimiento de corazón, tal vez porque es hipertenso, en ese caso sí es un paciente de prioridad. Por cierto, hay una nieta preocupada por la abuelita y nos dice que si hay una edad tope en los adultos mayores o si verdaderamente no importa que tenga 99 años me debería de vacunar. No hay una edad tope. Sí tengo que aclarar que los estudios son en pacientes que no llegan hasta los 90 años, ¿verdad? La mayor parte llegan tal vez a los 70, 80 años, pero no existe una edad tope. La protección siempre sigue siendo la misma y especialmente en el adulto mayor hemos explicado que el sistema de defensa es un poco más lento y por eso es que inclusive se complica más con cualquier virus respiratorio. Entonces se vuelven una prioridad porque lo que queremos es reforzarlos, como que tengan, como dije ahora, más policías más rápido. Y en este momento es el grupo más importante para proteger. ¿Por qué? Porque van a enfrentarse inevitablemente a una ola de virus respiratorios que no es esta de coronavirus, quiero que quede claro, sino la segunda parte del año que es la que siempre tenemos y es la que valoramos de año a año con influenza y por eso se vacuna estacionalmente para influenza en estos meses preparándonos para el siguiente bloque. Hay una señora que pregunta por su pequeño que tiene 2 años y 10 meses y dice que ha tenido ciertas crisis de asma. Me pareciera que ella no está, digamos, diciendo que ya tiene un diagnóstico de asmático. Sí. Entonces su pregunta es que si debería o no vacunarlo. Muy buena pregunta y se la agradezco porque precisamente ahí es donde yo preferiría primero valorar a ese niño, primero valorarlo
saber si es asmático, porque si está con un control inadecuado, digamos, ha estado con crisis, si le coloco la vacuna, sí lo puedo exponer a ese riesgo que comentaba ahora de que haga una reacción que tal vez se active un poco más el asma y entonces termine en una emergencia, en nebulizándose en un hospital. Entonces la idea es mejor valorarlo primero. Repito, muchas de estas decisiones hay que tomarlas con su médico, no solo es vacunarse. Sí, no es porque a mí se me ocurra. Exactamente. La campaña implica obviamente que todos estén expuestos al servicio de salud, pero si usted tiene esas dudas, tiene esa curiosidad de que raro, mi hijo, ¿será que es asmático? Yo le digo que siempre anda resfriado, mejor haga la consulta, le damos tratamiento, se aborda primero y luego se define si se coloca la vacuna para no hacerlo caer en una crisis de una forma, digamos, programada. Exacto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿la influenza se repite? ¿Me puedo volver a contagiar? Sí, claro. Es más, ve qué interesante. Desde el 2009 tenemos ya exposición y se ha mantenido durante casi 11 años la costumbre de tener vacunas porque cambian estacionalmente. El mismo concepto de coronavirus que muta, aplica para influenza, especialmente en influenza que se transmite también entre animales, que eso es interesantísimo porque entonces muta más rápido. Y eso hace también muy importante para todos en su casa entender que todas las estaciones cambian. O sea, la vacuna no es la misma que se colocó el año pasado, de la que se coloca ahora. Bien, clarísimo, doctor Estrada, muchísimas gracias. Y todos a vacunarse, así es, ¿verdad? A vacunarse y a estar protegidos. Que pase un feliz día, doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Pero gracias, Pati. Debido a esta crisis, mensualmente son millones, así como la escucha, de solicitudes de parte de personas como usted y yo que estamos buscando arreglos de pago con los créditos bancarios. Pero, ¿qué va a pasar si esta crisis continúa a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué podemos hacer? A continuación le brindamos información. Más de 2.300.000 créditos se han prorrogado por los bancos en los últimos meses debido a la crisis económica generada por la pandemia. La ayuda económica del gobierno llega a unas 188.000 personas. Por eso, una gran cantidad de trabajadores han tenido que acercarse a los bancos para poder negociar. En la Cámara de Bancos nos reportan que las distintas modalidades son readecuaciones, refinanciamientos, prórrogas y que tal vez la más recurrente son las prórrogas. En cada caso, la entidad bancaria y financiera estudia de tal manera que realmente el cliente que lo solicita realmente lo necesite y además buscándole la opción que mejor le solucione el problema que está enfrentando. Por ejemplo, en el Banco Nacional cuentan con fondos para ayudar a sus clientes por los próximos 7 meses y dividieron el cronograma en 3 fases. Al cierre de abril ya habíamos hecho 126.218 operaciones prorrogadas. Básicamente fueron concentradas en personas en tarjetas de crédito, en vivienda, en consumo y en micros y pequeñas empresas. Prorrogamos 56.000 operaciones. Primero, brindar prórrogas por 3 meses para pequeñas y medianas empresas. A las empresas como las turísticas, las prórrogas van hasta por 1 año. Eso sí, a los clientes afectados por el COVID, es decir, que sufrieron la enfermedad, no les harán ningún tipo de cobro judicial. La segunda parte que estamos viendo es también un paquete de ya de colocación de crédito. Entonces, por ejemplo, una empresa que eventualmente ocupe, por ejemplo, para capital de trabajo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para pagar algunos tipos de salarios, para poner bonito, aprovechar y poner bonito, digamos, el edificio, pintarlo, comprar algunas maquinillas o cambiar sillas o lo que sea, digamos. Entonces el banco va a sacar para clientes ya empresariales, darles, a pesar de que no van a tener flujo de caja los siguientes meses, darles inyecciones de liquidez, y eso ya lo tenemos preparado. Eso es importante porque la idea nuestra es empezar a salir ya con eso a partir de mayo, junio. Todos los clientes que ya requerir, empezar a darles esa inyección de liquidez. Como vemos, la situación ha llevado a los bancos a buscar soluciones para sus clientes. La falta de actividad física, estar en casa y comer de más, le está pasando la factura también a sus mascotas. Y usted nota que su perrito y su gatito está así como una bolita. ¿Qué hacer? Están con sobrepeso. Los expertos nos van a ayudar y le dan las recomendaciones porque ellos también le está pasando la factura. Camila también sufre
para dar el peso idóneo de ese animal. Ahora que están tanto en la casa es darle premios, y normalmente los premios son galletas extra, pan con mantequilla, queso, etcétera, etcétera, y eso es terrible para aumentar de peso. Y es que no solo es una cuestión de estética, el sobrepeso les puede generar muchas enfermedades. Por supuesto, digamos, los problemas más serios es a nivel cardíaco. Podemos tener un problema cardíaco, a nivel hepático, podría tener problemas hepáticos, podemos tener pancreatitis, problemas articulares serían una de ellas. Las razas grandes con sobrepeso son los problemas que nos dan el problema de la displasia de la cadera. Y hay algunas razas que son complicadas, que aumenten de peso, tipo salchicha o Basset Hound, los cuales el sobrepeso y ser un poquito largas siempre vamos a tener algún problema a nivel de columna. Otro detalle que usted debe tomar en cuenta es que, aunque no saque a su mascota, sí puede hacer dinámicas en su hogar para que quemen calorías. Jugar en el patio sin necesidad de sacarlo con una bola, a ellos les encanta ponerle algún juego para que brinque, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que se mantenga con un peso ideal. Si le cambió la dieta y hace ejercicios con su mascota y el problema continúa, lo ideal es que le consulte al veterinario. Por eso cuídelos y haga ejercicios con ellos. Esa es la mejor manera de retribuirles a las mascotas el cariño que nos dan a diario. Yo sé que usted me da la razón. La persona que no duerme o duerme mal, amanece de chicha y pasa de chicha todo el día. Además, se le va el músculo y se le acumula la grasa. Aquí tenemos sustancias que la van a poner a dormir. Melania Chevo, bienvenida. Gracias, Ítalo, por la invitación. Ahora, Melania, ¿esos combos de alimentos que nos van a poner a dormir nos van a ayudar? Sí, claro. Bueno, primero que nada es comenzar a evitar alimentos que nos van a generar mucha energía en la tarde-noche. Entonces, por ejemplo, cosas como el café o, por ejemplo, los té. Entonces, un tecito de canela, un té negro, un té verde, un té azul, esos tés normalmente dan mucha energía. Esas infusiones nos despiertan, son ideales para la mañana, pero ya en la noche nos van a estar activando mucho. Entonces, creo que sí es importante evitar ese tipo de sustancias antes de dormir. O sea, como ir preparando al cuerpo para relajarse. Es como una rutina. ¿Y cuáles son las sustancias que empiezo a comer para empezar a dormir bien? Ok, entonces, hay personas que le tienen mucho miedo a la fruta porque la fruta tiene azúcar y el azúcar puede dar energía, entonces nos podrían despertar un poco. Sin embargo, una de las frutas que tiene más evidencia científica para poder descansar y dormir está ahí entre esas. Adivine cuál es, Ítalo. Yo digo que el melón. El melón da mucha energía, la sandía da mucha energía, la piña da mucha energía. La fruta que es excepcional para dormir es el kiwi. Ah, la pucha. El kiwi ayuda con la liberación de serotonina, entonces nos ayuda a sentirnos mejor, nos relaja e induce el sueño. De hecho, hay unos estudios que han mostrado que 2 kiwis al día, puede ser, comenzamos con un kiwi en la mañana y otro en la tardecita, puede mejorar el rendimiento del sueño hasta un 23%. Mucho ojo a esas personas que no pueden dormir o se levantan en la noche y dicen, ¿qué es esto? Ajá, ¿qué hago? Entonces, digamos, pueden ir preparando el cuerpo comiendo uno o 2 kiwis durante el día, ¿verdad? La otra cosa que yo les recomiendo mucho para ir preparando el cuerpo es potasio. Entonces, por ejemplo, el banano es otra fruta que es muy buena, que nos puede ayudar montones. Nos podemos hacer un batido de banano, por ejemplo, por la tarde, con un poquitito de semillitas que nos ayuden a sentirnos un poquito mejor. 1 o 2 bananos, ¿son chiquititos o uno grande? Un bananito, sí, un bananito de esos equivale a media porción de fruta, entonces si uno consume ahí sí demasiado banano, pues ya es mucho azúcar, entonces nos puede despertar. Porque hablan mucho de la leche de almendra, Melania. Vieras que las semillas en general tienen compuestos que nos van a ayudar a regular nuestro sistema nervioso central, entonces omega 3, ácidos grasos esenciales que nos ayudan a relajarnos, también contiene magnesio, manganeso, selenio, entonces tienen compuestos que verdaderamente ayudan hasta la regulación de nuestro cuerpo general, bajan la inflamación y relajan el músculo, que eso también es muy útil. Eso lo tenemos por ahí, ¿cuánto de almendra, cuánto de nueces más o menos? Ok, entonces vamos a ver, para poder mejorar el sueño yo recomiendo que se coman de 5 a 10 almendras al día o de 7 a 14 nueces al día. Eso lo pueden hacer durante todo el día, lo pueden utilizar encima de la fruta, lo pueden comer en las ensaladas, lo pueden hacer en un batido. En el caso de los adultos mayores es complicado porque
fuerte. Sí, es bien fuerte. Yo lo que normalmente hago es que de una raíz como la que tenemos ahí en pantalla, utilizo la mitad para 2 litros de agua. Entonces la corto en pedacitos chiquititos, pongo 2 litros de agua a hervir, ya cuando el agua esté hirviendo apago el fuego, pongo la lechuga, lo dejo ahí como que se siente con unos 30 minutos y ese caldito, ese es bien relajante. Entonces pueden tomar una tacita antes de dormir. Si se levantan a las 3 de la mañana, pueden tomarse otro vasito pequeñito. Ajá. Qué excelente, porque es que bueno, nosotros estamos chineando bebé y la bebé toma leche a las 2 de la mañana. Nos estamos turnando y yo tengo que venir temprano, por eso son las ojeras, pero necesito como eso también que me vuelva a dormir de un solo. Rapidito, sí. Exacto. Ahí en ese caso yo recomiendo justamente la raíz de lechuga o podemos usar extracto de tilo, que ese es como el que está ahí. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces hay muchas plantitas, tés, tisanas e infusiones que relajan. Entonces el tilo ese se puede conseguir en té, en cajitas súper fácil, o en el mercado o en la macrobiótica o inclusive en ferias del agricultor se puede conseguir así en esa presentación que estamos viendo. Y lo que uno hace es básicamente también una infusión. Pongo agua a hervir, cuando el agua esté hirviendo apago el fuego y pongo unas hojitas de tilo. Se le puede poner un poquito de ralladura de limón como para que cambie el sabor, o podemos usar lavanda, que es esta que está acá. Esa es milenaria, ¿verdad? Esa es por años de años. La lavanda es espectacular, la podemos conseguir en té, la podemos conseguir así en sus florecitas que se puede majar, o la podemos conseguir también en aceites esenciales. Es muy útil y es de lo que más estudios tiene junto con el kiwi para controlar el sueño. Entonces esa es recomendadísima. Uno puede tomarse el aceite esencial por gotitas. El de lavanda sí, el de aceite esencial de lavanda sí se puede. Hay unos que necesitan como algún vehículo, como el de orégano, por ejemplo, que son más fuertes, pero el aceite esencial de lavanda se puede consumir, nada más hay que tener cuidado como todo con los excesos. Recordemos que estos son complejos que van a relajar el sistema nervioso central. Si se nos va la mano, podemos quedar un poquito como dopados, un poquito azurumbados, que le dicen, pero esa no es la idea. La idea es poder descansar y levantarse descansado. Pero entonces hay que tener cuidado con la dosis. Si ¿Cuánto sí, cuánto no? Ok, si yo tengo poquito problemas de sueño, o sea, como que tengo 2 semanas de estar como comenzando con estos problemas de sueño, pueden utilizar una cucharadita, que la pueden hacer en infusión o en ensalada o en té. Y si no, pueden utilizar ya cuando es más fuerte, una cucharada entera. Entonces una cucharada de lavanda durante todo el día como para ir relajando, preferiblemente en la tarde-noche. Y buenas noches. Y buenas noches. Ajá. A mí me zampaban manzanilla, mi mamá. La manzanilla es otro de los remedios súper ticos, súper milenarios. Se utiliza muchísimo. ¿Cómo beneficia? Porque es antiinflamatoria. Entonces la manzanilla relaja los músculos y al bajar la inflamación nosotros nos relajamos y podemos conciliar mejor el sueño. Un truco por si acaso el insomnio tiene que ver con algo digestivo es agregarle al té de manzanilla un poquitito de hojitas de albahaca. Excelente. Entonces té de manzanilla con hojitas de albahaca, se alivia la pancita, se calma el malestar y duerme uno bonito. Y uno siente que todos los tés le van a ayudar para dormir, pero ¿cuáles tés están totalmente contraindicados antes de dormir? Ok, bueno, el café, ¿verdad? Los tés que son de colores, té azul, té rojo, té negro, té verde, té blanco, porque todos son estimulantes del sistema nervioso central. Eso se recomiendan durante la mañana, me van a despabilar. Hay unas bebidas que se hacen de maca, que esas tampoco. El té de canela yo tampoco lo recomiendo mucho porque el té de canela hace más disponible el azúcar, entonces me voy a despertar un poquitillo más. Lo que son batidos de frutas, como conversamos antes, tal vez mejor no. Y básicamente esos son como los otros que uno podría evitar son los diuréticos, porque se levanta uno mucho a orinar en la noche, entonces pueden evitar como el de piña o así. Y si hablamos un poquito de los cítricos, Melania. Ok, los cítricos, la vitamina C, eso sube muchísimo las defensas. Estamos ahora tratando como de cuidar nuestra salud en general, entonces la gente está utilizando muchos alimentos cítricos. Sin embargo, la vitamina C en general da mucha energía. Entonces hay que tenerle cuidado a los cítricos por la noche si estoy teniendo problemas de sueño. Lo mejor es utilizar los alimentos ricos en vitamina C durante la mañana y reducir su ingesta en la noche. Entonces digamos que vamos a hacer la ensalada de lechuga para relajarnos. No le vamos a poner jugo de limón, le podemos poner un poquito de vinagre balsámico o tal vez un poquito de aceite de oliva para que nos ayuden esas grasas a relajarnos. Hablemos de ese almuerzo que nos puede preparar a dormir mejor,
porque estamos desde el mediodía, ¿cuál sería ese plato que uno dice, no, esto me va a ayudar para poder dormir toda la noche? Ok, yo creo que, bueno, el arroz blanco, aunque mucha gente le tiene bastante miedo, también hay bastantes estudios contundentes que han demostrado que el arroz blanco ayuda a relajar. Entonces, el arroz blanco a la hora del almuerzo, nuestro típico casadito, creo que está bastante bien. Puede ser un poquito de arroz, un poquito de frijoles, poquito, ¿verdad? Un poquito de picadillito, puede ser vainica con zanahoria, arracache o picadillo de papa, un pedazo de plátano maduro, que eso tiene potasio. El potasio nos va a ayudar a ir relajándonos también un poco. La ensaladita de lechuga la podemos dejar para la noche, ahí puede ir una ensalada de repollo con tomate y un fresquito de avena. Ahí está. Melania, le agradezco mucho y gracias por su visita. Siempre es un honor. Muchas gracias. Miles de bendiciones para usted y su Igualmente. familia. Vamos a ir a un corte comercial, mi señora. Aliste la pala, aliste las semillas también, aliste la tierra, porque vamos a cultivar mini árboles. Hemos estado en casa, hemos buscado diferentes actividades y sembrar, por supuesto que ha sido una de ellas. Iniciar con nuestra huerta o plantar quizá un árbol en nuestra área verde. Así que hoy la pasajista Marcela Gamboa nos va a enseñar cómo hacerlo para los que todavía no han emprendido esta tarea y quieren hacerlo de la mejor manera. Marce, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Marce, iniciemos desde el puro principio, ¿verdad? ¿Cómo se prepara una buena tierra? Bueno, no, antes de eso, en un jardín común y silvestre, en un espacio pequeño, ¿puedo sembrar un árbol? ¿Puedo hacer mi huertita tranquilamente? Claro que sí. Para iniciar la huerta, incluso lo podemos hacer hasta en maceta. Okay. Puedo tenerlo en macetas, pero sí necesitamos cumplir varios pasos para que todo nos nazca correctamente. Ok, ¿cuáles son? Entonces, aquí tenemos una muestra. Esto es como una cama que hicimos de semillero. Ajá. Esto mismo lo podemos hacer en macetas o en una caja plástica que tengamos. Ahora, aquí vemos dos tipos de sustratos. Sí. Porque para colocar la semilla no podemos utilizar tierra o no se recomienda utilizar tierra. Ah. ¿Por qué? Porque la tierra se compacta y recordemos que esto es una semilla muy pequeñita. Entonces, en el momento que ella empieza a brotar, si la tierra está muy pesada, ella no logra, entonces no vamos a ver la planta. La ahoga, más bien. Exactamente. Entonces, ¿qué sustrato es este? Este es fibra de coco molido, ¿ven? Este es muy, muy suavecito. Y este de acá es turba con perlita, es algo... ¿Puedo escoger cualquiera de las dos? Okay. Aquí lo tenemos húmedo. Este es el mismo, este es turba con perlita y esta es la fibra de coco. Okay. Una vez que ya colocamos en maceta o en una caja o en estas bandejas que son especiales para germinar las semillas, aquí vamos a probarlo. Entonces aquí rellené cada huequito. Aquí en este caso utilicé la fibra de coco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es el paso más importante. ¿Qué tanto vamos a hundir la semilla? Okay. Porque cuando no nos germina una semilla, casi que es porque la hundimos demasiado. ¿Cómo vamos a medir qué tanto? El doble del tamaño. O sea, apenas. Es apenas cubrirla, la colocamos y la tapamos. La tapamos bien, ¿por qué? Porque ella necesita la oscuridad para germinar. Okay. Necesita calorcito. Volvamos, Marcia, a colocar otra para que la vean bien allá en casa. Esta, por ejemplo, que es de culantro, entonces apenas abrimos aquí. Vean que es apenas, pero sí la colocamos, cerrarla bien, ¿verdad? Cubrimos que no le pegue nada de luz, porque ella necesita la oscuridad para germinar. Y procedemos con la humedad. Okay. Ahora, ¿cuánto de agua? Es muy poco de agua y lo importante es hacerlo no con manguera, no con regadera así directo. ¿Por qué? Porque veamos que esto es muy suave y la semilla es muy liviana. Si yo pongo la manguera aquí, me va a abrir todo y perdemos todo. Un hueco, sí. Entonces, aquí me traje que es como... Es un tipo de bomba. Bueno, podría ser cualquiera de los sprays que tenemos. Este es un churrito, un spray. En este tipo de, también que le colocamos a la manguera, nos da diferente tipo de chorro. Okay. Podemos buscar el chorro que nos salga suavecito y lo aplicamos. Ok, ¿cada cuánto riego? Ahora, tenemos que irle midiendo la humedad. Es una humedad poquita, vean aquí. Cuando yo coloco aquí y se me queda adherido el dedo, significa que tiene la humedad suficiente. No lo podemos dejar muy seca y si se nos encharca, corremos el riesgo también de que la semilla no funcione. Entonces es poquita agua, muy poquita, así rociada, todos los días.
todos los días Todos y los nosotros días. mismos ir palpando para ver cómo está la humedad. Claro, porque digamos, hay zonas muy frías, otras zonas muy calientes. Puede que haya mucha humedad en el ambiente y ese día no tengamos que regarla. ¿En cuánto tiempo más o menos va a haber germinado esa semilla para proceder al siguiente paso? Ok, hay semillas que son rapidísimas. Ya a los 4 o 5 días empezamos a ver el brote. ¿Esas son ya que germinaron, las que vemos ahí? Estas son ya semillas germinadas. Aquí, Ok. bueno, en el vivero necesitamos llevar el control exacto de las Sí, semillas. sí. Entonces, esta de acá son semillas de granada real. Ay, qué Entonces, rico. ¿qué hicimos? Le colocamos la fecha para llevar el control. Estas son de marzo, si no me equivoco. Son de marzo. Ajá. Ok, son semillas de granada real que después vamos a tener un árbol así. ¿Cuál es el de? Este es el de Este es el de granada real. Y este árbol, digamos, ¿en cuánto tiempo pudiéramos verlo después de ese mes y piquito aproximadamente, 2 meses año. ya tiene? Un año. Este es un año. Ajá, un año. Un año. Un año. También igual pasa, hay unos que crecen rapidísimo, otros que crecen más lento. Ahora, ¿en qué momento, cuando ya me germinó la matita, como la que vemos ahí en el primer cuadro, podríamos trasplantarla, sea aquella maceta o sea el jardín, si tenemos un espacio en el jardín? Podemos, digamos, si el espacio en el jardín lo tenemos bien delimitado, que no las vayamos a majar, es importante, claro, las pasamos de una vez al suelo. Ahora, el suelo, aquí ya tenemos otro sustrato. Para cuando ya la vamos a sembrar, aquí podemos ver que esto es tierra con granza y carbón molido. Eso te iba a preguntar, ya de ahí las podemos pasar a tierra. A tierra, ya. Ok. ¿Por qué? Porque ahora esto es tan suave que cuando empiece a crecer no me la va a sostener. Claro. Entonces ya ocupamos tierra. Entonces ya cuando tenga un tamaño así de aproximadamente 4 o 5 centímetros, lo pasamos a la tierra y la sembramos. Esto hacemos ya sea con lechuga, con pepino, con lo que tengamos o lo que queramos sembrar. Es el mismo procedimiento en todas las semillas. Vamos a sacar este. Y lo vas a trasplantar al lugar donde querías y lo vas a pasar a tierra, que es lo importante. No importa el lugar, pero ya a pasarlo a tierra. Aquí ya se ve la raíz. Esta raíz es ya aquí. Esto lo pasamos a tierra y es importante que donde estaba el nivel en el semillero o en la cajita, quede igual. Entonces la tapamos. Marce, esto además de cuidado también es un reto, ¿verdad? Estás criando realmente. Y es lo más hermoso ver cosechar o germinar algo que hemos sembrado. A los niños les encanta también. Venite para acá porque me encantaría que hiciéramos un recorrido por todas estas matas y nos contaran más o menos qué tiempo, porque yo sé que hay gente como más ansiosa que quisiera que crezca más rápido y otra que eventualmente pudiera esperar un año para que su granada estuviera de este tamaño, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito de lo que tenés aquí, ¿cuánto aproximadamente dura? Vea, aquí en esta, por ejemplo, esta es una de anona. Ajá. Este sí tiene menos tiempo, este tiene unos 8 meses. Este aquí, esta es una semilla de anona germinando. Ay, vea, ya de acá pasamos acá. Ok. ¿El casco de venado? El casco de venado es un arbusto que es bastante rápido también. Tenemos la pitanga también. Todos estos son de semilla germinada. Ok. De semilla germinada. Todos estos. Estos son más forestales, cuales, digamos, ya en frutales se usa más árboles que sean tipo arbusto. Ok. Porque en frutales, digamos, si yo tengo cítricos o mango o qué sé yo, cas, me va a durar, cuando yo siembro de semilla me tarda más de 4 años en cosechar. Entonces ahí mejor utilizamos un árbol injertado. Si queremos esperar 4 años, perfecto. Y si no, injertado. Un árbol injertado. Marce, muchísimas gracias. Lo que queríamos era sembrar la semillita en todos ustedes allá en casa para que empiecen también con esta materia. Marce, muchísimas gracias. Gracias que a pases ustedes. un feliz día. Igualmente. Compañeros. Mi señora, ¿qué le parece un miércoles de arrocito chineado? Que Dios bendiga el arroz. Y todo lo que tenemos se lo vamos a poner con todo el amor del mundo. Leonardo Taxan, claro, bienvenido. Sí. Buenos días, bienvenido a todo el mundo. Un placer estar acá con ustedes. Ese arrocito que va chineado y va para la familia, hombre. Buenísimo, vamos a darle aquí un poquito de... ¿Y va a ser en wok entonces? Sí, vamos a hacerlo en wok. Ok, importante. Me preguntaban para que el arrocito quede suelto, ok, ¿qué vamos a hacer?
siempre vamos a utilizar un arroz que sea añejo, ¿ok? Del día siguiente, del día anterior. Que sabe más rico. Ok, este arroz lo que hice yo fui en el wok, lo freí un poquito y le puse achote. ¿Ves? Aquí tenemos el ingrediente. Ese va a ser un arroz tipo costarricense. ¿Ves? Entonces siempre lo vamos a achotar primero y lo vamos a freír en el wok o en la olla para que quede suelcito así. Y eso ¿okay? no se apelota, entonces una vez No se frito. apelota, es para que después, si lo vamos a almacenar o nos quede, después lo vamos a guardar y va a quedar siempre suelto. ¿Okay? Hay veces hacemos arroz y nos quedan apelotados. Este es el consejo. Así es. Entonces, vamos entonces a incorporar los vegetales primero. Tenemos cebolla. ¿Cuánto de cebolla, Taxan? Para 5 personas es esta receta. Tenemos taza y media de cebolla. Tenemos taza y media de zanahoria. Es rico, hombre. Tenemos taza y media de vainica. Todos los vegetales tienen que estar ahí. Taza y media de zucchini. Ajá. Tenemos taza y media de chile. Y vea los colores. Okay. Ya incorporamos ajo al principio. Entonces, tenemos el ajo y todas las verduras. Taxan, si no tenemos wok, ahí en el sartén. Eso se puede hacer en cualquier cocina. Oiga, buen fuego. Eso está súper caliente. Ok, entonces, como nosotros hoy vamos a utilizar 3 tipos de carne, ¿verdad? Siempre recomendado cocinar las carnes por separado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cerdo, tenemos pollo y tenemos carne mechada. Entonces, no es recomendable llegar y ponerlo todo un solo porque por sentido, digamos, por salubridad no nos dejan hacer, no podemos combinar ni cerdo ni carne, ni con carne ni cerdo, nada, es todo separado. Y ojalá con las tablas, ¿verdad? Que de cada uno de sus alimentos. Sí, entonces, como ya tenemos esto listo, vamos a esperar que esté la verdura, ¿verdad? Que ya casi, porque esta verdura tiene que quedar al dente. Así ok, ya está listo casi. Ese es el momento donde hay que ponerle entonces Vamos entonces a agregar 2 tazas de carnita de cerdo en cubitos. Ya esto ya está marinado y está arreglado y ya entonces está cocinado, ¿verdad? Ya está listo. Ok, listo para agregar. Vamos a agregar 2 tacitas de muslo deshuesado de pollo. Pueden utilizar cualquier parte del pollo, pueden utilizar la ¿Cuarto pechuga. kilo, Taxan, puede haber ahí? Sí, eso puede ser medio kilito, un cuarto de kilo. Estamos utilizando 300 gramos por cada carne. Excelente. 300 gramos de pollo, 300 gramos de res y 300 gramos de cubitos de cerdo. Ok, ya esto ya está previamente cocinado. Ya los vegetales están al dente. Vamos a agregar ahora la carnita mechada. Es rico. Es importante que en estos tiempos tenemos que pensar mucho en la economía. Sí, señor. ¿verdad? Entonces, sí, señor. Este arroz lo pueden hacer con cualquier tipo de carne. Si tienen una carne, lo pueden hacer. Si tienen 2, hoy tenemos el lujo de hacerlo con 3. Que un salchichoncito ahí se va en el arroz. La carne de res la podemos sustituir por jamón. Sí, señor. El cerdo lo podemos sustituir por choricito. Y así. Entonces, si no tienen una carne, puede ser hasta pollo y huevo, por ejemplo. Entonces es muy versátil. Este arroz, esta receta, se la estamos dando para que ustedes se pongan a inventar con lo que tengan a mano. A mí me ¿verdad? alimentaron un arrocito con huevo, sinceramente, Taxan. Buenísimo, el arroz con huevo. Ok, entonces ahí tenemos ya casi. Vamos a darle un poquito más de fuego. Okay. Ese wok es caliente, ¿ah? Calientísimo. Vamos entonces a agregar pimienta. Un poquito de pimienta, una cucharada de pimienta, salsa inglesa, ¿verdad? La costarricense. Claro que sí, la de todas las inglesita casas. de nosotros. Y un chorrín de salsa soya. Ese es el saladito que le va a dar, Eso es ¿verdad? para ya terminar de condimentar, ¿verdad? Porque ya el pollo ya tenía ajo, el cerdo ya estaba cocinado y estaba marinado, el pollito también ya estaba arreglado. No, tratemos de no usar ni sal, no he puesto sal porque ahora la tendencia es cocinar sin sal. Sí, señor. Ok, la salsa de soya tiene sal, pero no vamos a agregar sal porque la tendencia ahora es que el que se sienta a comer va a agregar un poquito de sal. O sea, si le falta, le pone un poquito. Sí, no vamos a, entonces hay veces nos queda muy salado, no, que no pudimos comer porque estaba muy salado, no, entonces lo vamos a agregar hasta el final. Estoy seguro que esto no va a ocupar sal, entonces estamos cocinando sin sal. Claro, ya el arroz tiene sal, ¿verdad? Es un arroz preparado, arroz blanco, tipo tico, arroz sin sal. A mí me gusta buen relleno, arroz sin sal, sí. Buen relleno, ese arrocito. Qué rico. Que se sienta ahí. Claro, entonces hoy no hicimos cantonés, todos los años hacemos el cantonés, pero hoy quisimos hacer esta variedad. A lo tico, hombre. A lo tico. Así es.
Taxa, usted dice 5 personas, perdón, pero ahí yo veo como que 8 o 9 personas, sí. Sí, claro que bueno, sí. como no trajimos hoy una guarnición, como una ensaladita, ¿verdad? Entonces quisimos hacer un plato más generoso. Vamos a agregar culantro y perejil. Al final. Ahí al final. Podemos agregar apio, culantro coyote, culantro castilla, lo que ustedes tengan. Sí, señor. Sí, señor. Sí, es importante que este arroz quede sueltito. Si ustedes ven que se le está pelotando un poquito, entonces lo que hacemos es agregar una cucharadita más de aceite. ¿Y si se quema un poquito abajo, Taxan, pasa eso? Si se quema, va a estar bien, porque si nosotros cocinamos en wok, el wok nos va a dar un ahumado. Va a hacer esa costrita. Y entonces, a la hora de gustar el platillo, vamos a sentir que sí, que viene un wok. ¿Por qué? Porque está como ahumadito. Sí, señor. Sí, señor. Pero esto nosotros lo podemos hacer en cualquier olla, ¿verdad? En cualquier ollita, hasta un sartén eléctrico. Taxan, ¿por qué no me presentes arrocito, Tico? Ok, vámonos, estamos listos. Ya, no duramos ni 10 minutos. Bendito sea Dios, Taxan. Para 5 personas, el almuerzo. Sí. No vamos a durar 1 hora, 2 horas en la cocina, nada más está listo rapidito. Última recomendación para todas nuestras señoras bellas. Ok, si nos quedó este arroz, entonces lo que vamos a hacer es esperar que se enfríe y ponerlo en una bolsita. Él puede estar en un periodo de congelación más o menos de 1 semana. Entonces, vos querés hacer este arroz, te sobró, pones porciones en el refrigerador, y cuando te lo llevas para tu trabajo y lo calentas y listo. Leonardo Taxan, muchísimas gracias, hermano. Que Dios me lo bendiga. Y que Dios me las bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana jueves, 8 en punto. Los queremos mucho y que Dios bendiga sus hogares. Muchas gracias. Hasta luego. A mí que me importa.